Hola, muy buenas tardes a todos y sed muy bienvenidos a esta webinar organizada por la Sociedad Valenciana de Neumología con el patrocinio de CHESI, al cual le agradecemos enormemente su colaboración. En esta webinar hemos querido actualizar los conocimientos sobre la COVID-19 y la hemos denominado punto de encuentro entre diversas especialidades precisamente porque estamos convencidos de algo fundamental, algo muy importante que nos ha aportado esta enfermedad, es que hemos aprendido a trabajar todos juntos entre diversas especialidades y entre diversos estamentos de la sanidad y a darnos cuenta de que así, trabajando de este modo, los logros que conseguimos son muchísimo mayores. Ahora todo no está terminado y nos queda otro periodo también difícil que debemos abordar de la manera mejor posible, pero una vez más debemos de seguir abordándolo juntos y con una coordinación muy importante entre las especialidades que hemos predominantemente manejado esta enfermedad y que vamos a seguir haciéndolo. Hoy vamos a contar con tres ponentes, excelentes ponentes, de tres especialidades, de neumología, de medicina interna y de atención primaria, que nos van a dar unas charlas sobre aspectos actuales y que creo que son muy importantes que reconsideremos en este momento. Y por eso voy a daros pie a esta webinar en la cual deseamos que participéis todos vosotros y sabéis que podéis hacer preguntas a través de la plataforma y que estaremos, por supuesto, pues encantados de que nos hagáis preguntas y de que sea lo más provechoso posible para todos nosotros. Y ya sin más, voy a dar comienzo a la webinar y primero os presentaré a mi compañera neumóloga, la doctora Patricia García Sidro, que va a ser la moderadora de la primera mesa. Ella es neumóloga del Hospital de Villarreal, de La Plana, y va a presentaros y va a moderar la primera mesa. Cuando quieras, Patricia. Hola, buenas tardes, Eva. Buenas tardes a todos ahí al otro lado de las pantallitas. Primero que nada, muchas gracias a Kiesi, muchas gracias a la Sociedad Valenciana de Neumología por organizar esta reunión y por contar conmigo. Es todo un orgullo y un placer estar esta tarde con todos vosotros. Yo voy a presentaros al primer ponente de la tarde. El primer ponente de la tarde es el doctor Enrique Mascarós, que es médico de atención de medicina familiar y comunitaria. Actualmente está en el consultorio auxiliar Arquitecto Tolsa de Valencia. Previamente estaba en el centro de salud de la Fuente de San Luis. Yo tuve el placer de conocerlo hace muchísimos años, pues fuimos compañeros de residencia en el PSET, cuando lucía un maravilloso pelo rizado. Yo creo que compartimos momentos muy bonitos, pues esa época realmente deja siempre ¿no? Una impronta en nuestro desarrollo profesional. Él ha crecido mucho a nivel profesional posteriormente de la residencia, ha sido presidente del GRAP del año 2010 al 2018, si no me equivoco. Además, ha colaborado en múltiples reuniones científicas relacionadas con patología respiratoria como ponente, además de ser autor y coautor de múltiples publicaciones relacionadas con el mundo de la neumología, con patología respiratoria. Creo que ya, sin más dilación, voy a dar paso a mi compañero. Seguro que nos va a deleitar con una maravillosa charla. Y como ya ha comentado Eva, al final de la misma daremos lugar a un turno de preguntas durante más o menos unos 10 minutos, donde podréis preguntarle sobre su exposición. Él va a hablar del diagnóstico y el seguimiento del COVID en atención primaria. Bueno, muchas gracias, Enrique. Hola, buenas tardes. Mi parte es la de medicina de familia. Os voy a hablar del diagnóstico y seguimiento en atención primaria, ¿vale? Si recordáis, a principios de marzo estábamos en una fase muy negra, ¿no? Todo lo veíamos negro, no teníamos evidencia de esta enfermedad y tristemente también nos carecíamos de medios, ¿no? Entonces teníamos falta de evidencia y falta de existencia y esto muchas veces hizo que realmente no pudiéramos abordar esta enfermedad como se tendría que haber hecho desde un principio, ¿vale? Sí que es verdad que dentro de la parte de diagnóstico
parecía que teníamos las cosas más o menos claras, ¿no? Pero decían a veces de sí, a veces no. Quiere decir que en un corto periodo de tiempo lo que ocurría es que había muchos datos, había protocolos que cambiaban, de repente pruebas diagnósticas que sí que valían, de repente había una partida que no eran correctas. Todo esto yo creo que ha dificultado bastante el inicio del tratamiento o el inicio del abordaje de esta enfermedad, ¿vale? Teníamos claro, o parecía que teníamos claro, que era una clínica típica, ¿no? Era una típica respiratoria, con fiebre, con tos, con a lo mejor alguna saturación, con disnea, ¿vale? Pero como luego veremos, esto ha ido cambiando y ha hecho que esta enfermedad realmente, muchos síntomas que el paciente puede presentar nos deben hacer sospechar que puede padecer COVID, ¿vale? Es verdad que al principio, cuando no se disponían de pruebas diagnósticas, ¿vale?, pues nos basábamos en la radiografía. Un paciente que presentaba una disnea se iba al hospital, se le hacía una placa, esta placa pues daba, como estas que tenéis aquí, una neumonía, y entonces es cuando les hacían las pruebas diagnósticas serológicas de la COVID, ¿no? Esto ha cambiado y, gracias a Dios, luego veremos que pues ahora no hace falta llegar a estos extremos para llegar. Igualmente, la saturación, que es un valor bastante preciso y nos servía para ver el paciente cómo estaba, nos dábamos cuenta que a lo mejor llegábamos tarde, ¿no? Que ya cuando el paciente empezaba a desaturar, ese paciente rápidamente tenía que ir a cuidados intensivos. Por lo tanto, son cosas que se han ido cambiando, han ido los protocolos cambiándose y veremos cómo a lo largo de la exposición pues hay cosas que tenemos más claras y otras que tenemos más oscuras, ¿no? Importantísimo es la evolución de la enfermedad, la evolución de los síntomas. ¿Por qué? Porque esta evolución nos va a marcar lo que tenemos en cuenta, que es qué pruebas pedir, pero al mismo tiempo saber qué muestras son las más útiles para que en ese periodo de tiempo donde se extraiga la muestra tengamos un resultado pues como más veraz, ¿no? Así vemos como en la primera semana, entre los primeros 7 días, pues la PCR es muy útil, ¿vale? Pero a partir de la primera semana este decae y lo que tenemos que solicitar en muchas ocasiones será la serología con las limitaciones que luego veremos. Es verdad y que nos planteamos, hemos tenido una época, nos ha pillado entre marzo y abril, por lo tanto es época de primavera, de alergia, tal, pero pensemos que ahora cara a octubre, que un paciente de arriba tenéis que tosa, que tenga fiebre o que tenga disnea, como es la señora de la derecha, ¿vale? De los meses de septiembre a diciembre nos pueden confundir con cuadros muy banales, entre comillas, o muy frecuentes, mejor dicho, que se presentan en esta estación, ¿vale? Como puede ser la gripe, puede ser el resfriado común. Por lo tanto, se nos va a plantear la duda, ¿no?, de ante ciertos síntomas comunes de enfermedades, a todo el mundo hay que pedirle una PCR. Pues eso, yo supongo que conforme vayamos avanzando en el conocimiento de la enfermedad, pues a día de hoy probablemente sí, pero claro, imaginaros en el mes de septiembre, octubre, que todo el mundo empiece con gripillas, con cuadros respiratorios inespecíficos, pues puede ser un poco caos. Entonces, este cuadro va muy bien para intentar, en lo posible, hacer un diagnóstico diferencial con los síntomas más frecuentes que pueden presentar cada una de estas enfermedades, ¿vale? Si parecía que teníamos claro los síntomas iniciales, tos, fiebre, disnea, pues llegaron estos trabajos que os voy a comentar para liarlo más todavía. No liarlo, sino que se vio que no solo aparecían estos síntomas, sino que realmente el paciente también podía presentar anosmia, podía presentar diarrea, ¿vale? Síntomas que no se pensaban en un principio, pero que conforme se han ido dando casos, pues se ha visto que realmente estos pacientes pueden presentar toda esta sintomatología. Este estudio es un estudio que está hecho en el extranjero, pero ya disponemos de datos de España, un estudio hecho en Barcelona, donde veis que realmente, pues sí, predomina la tos y la fiebre, pero hay un importante porcentaje de pacientes que tenían un disconfort general, importante también, un 23% de pacientes que presentaban diarrea, ¿vale?, dolor de cabeza, anosmia, ¿no? Anosmia y disgeusia se pueden juntar y suman un 32%, y son síntomas que en un principio no se tenían en cuenta, pero luego se vio que es importante su presencia y sobre todo, como luego veremos en sus secuelas, que muchos pacientes, sobre todo yo tengo la experiencia de los pacientes leves que no han precisado ingreso hospitalario, como esta anosmia se les queda durante meses. O sea, yo tengo pacientes que en marzo presentaron un cuadro de anosmia, no disponíamos de PCR, no pudimos diagnosticar. Ahora, a toro pasado, pues, se ha podido hacer la serología,
sí que han dado serología positiva para COVID, ya enfermedad curada, pero siguen persistiendo con este síntoma, con anosmia. Es importante destacarlo, como luego veremos. Entonces hemos pasado de una situación muy oscura en el diagnóstico a unos claros oscuros. En algunas cosas vemos que los síntomas, pues, se amplía el abanico de síntomas, no solo son esos 3 síntomas principales, sino que tenemos que sospechar esta enfermedad ante otros síntomas, pero al mismo tiempo pasamos al revés, ¿no? De las zonas más claras a zonas oscuras. ¿Por qué? Porque, como ahora veremos, las pruebas diagnósticas tampoco es que tengan... Hay dudas, ¿no?, sobre estas pruebas a día de hoy, probablemente pues, por la novedad de la enfermedad, pues, todo lo que conlleva, pues, la existencia de aparición de evidencias que van saliendo con estudios que se van realizando. En este sentido, es importantísimo para el diagnóstico que la toma de la muestra sea correcta. Esto quiere decir, como veis aquí, que la torunda, el hisopo, no quede en esta zona, sino que llegue hasta el final, que es donde realmente puede haber una más carga viral y el virus ahí pues puede recoger mejor, y es necesario, digo, no solo que se tome bien la muestra, sino que utilicemos, pues eso, el test adecuado en cada situación, como hemos visto antes. Recordad, entre los 7 y 10 días sería la PCR, más del 10º día la PCR tiene una utilidad dudosa. Hace poco, recientemente, el Ministerio sacó esta frase, os pongo aquí, que a todo caso sospechoso de una infección se debe realizar una prueba diagnóstica, normalmente PCR, ¿vale?, en las primeras 24 horas. Se ha dotado, hay infraestructura ahora, hará un mes y poco, que se puede hacer esto, pero recordar que antes no se podía hacer. Entonces, realmente era un poco, pues eso, el seguimiento era, si usted se pone peor, pues cuando esté muy mal, vaya al hospital. Entonces, claro, realmente no se cortó la pandemia, lo que estaba haciendo era detectar a los que necesitaban hospitalización. Y en una pandemia lo importante es cortar, ¿no?, la transmisión de esta enfermedad. Y esto se consigue con este tipo de pruebas y haciéndolas lo antes posible. También es verdad que aquí tendríamos un cuadro típico de una enfermedad infecciosa, como es la COVID, y según los resultados tanto de la PCR como de las inmunoglobulinas, pues que consideremos si es una infección temprana, si es un falso negativo, si es una convalecencia o realmente es una infección pasada. Pero se están viendo, y os voy a mostrar estudios ahora en los cuales no es que pongan en duda esto, sino que hay estudios que dicen que la PCR pues, puede dar falsos negativos, por lo tanto, ojo con esos falsos negativos en los cuales nosotros pensamos que clínicamente sí que es, vale la pena repetir la PCR. También hemos visto que la serología, pues sobre el día 19 de la infección, prácticamente en este estudio el 100% de los pacientes habían desarrollado la hemoglobina G, ¿vale? Pero esa hemoglobina G a día de hoy no sabemos cuánto va a durar, qué duración tiene esa protección. Entonces también tenemos dudas. Y a día de hoy tenemos lo que tenemos. Tenemos test con una sensibilidad y una especificidad. Hoy mismo he leído en un artículo de la FDA en los cuales han sacado un listado de pruebas que no recomiendan, que han retirado por su baja precisión, por su baja sensibilidad. Sobre todo son pruebas, es verdad que son pruebas serológicas de inmunoglobulinas totales, pero que ha habido también un poco de descoordinación, un poco de... No quiero pensar que ha sido mala fe de la gente en China que fabrica este tipo de test, pero recordar que aquí en España se dio caso de que tuvo que devolver test porque realmente no detectaban al virus, ¿vale? Todo lo que os he comentado hasta el momento ha sido del paciente sintomático, ¿no? Recordar que hemos hablado de los síntomas, pero esta enfermedad también se está viendo que el paciente asintomático también es capaz de infectar, ¿vale? Entonces, ¿esto cuándo se va a suceder, este cuadro que os presento? Pues se han dado casos en empresas que para que sus trabajadores se incorporen les hacen test serológicos, ¿vale? Entonces miden inmunoglobulinas totales, miden algunos inmunoglobulinas G y M y otros hacen un batiburrillo de pruebas, ¿no? Entonces nos llegan a atención primaria en muchos casos estos pacientes, ¿no? Cuando realmente debe ser su servicio de prevención de riesgos laborales quien coordine pues, todo esto, pero nos puede llegar, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta este algoritmo en el cual si el paciente presenta tanto IgG totales positivas como la IgM positiva con la IgG negativa, deberíamos de realizar una PCR si no se la han hecho en su empresa. Y dependiendo del valor
o la posibilidad de negatividad de la PCR, seguir este cuadro, en el cual si la IgM es positiva y hay una PCR positiva, ya queda confirmado el caso, pero si tenemos una IgT totales positivas y una PCR positiva, habría que seguir el caso siguiente. No me voy a entretener en este cuadro porque lo tenéis en la actualización que se publicó el 16 de junio, ¿vale? del Ministerio, donde veis qué hacer en cada caso, cuándo aislar, cuándo no aislar, y también lo comentaré próximamente. Si tenemos que el paciente ha venido con las IgG con las hemoglobinadas totales positivas, ¿vale? Tendríamos que hacer una PCR, que es este algoritmo que veis. En el caso de que el paciente presente una PCR positiva, pues habría que hacerle ya la serología. Pero esa serología, en el único valor que nos vamos a fijar, va a ser en la IgG, que si es negativa, el paciente pues ya se da por hecho que tiene una infección activa y realmente tiene que procederse al aislamiento y a la búsqueda de sus contactos, mientras que si presenta una PCR positiva, pero la IgG es positiva, ¿vale? Pues en este caso sería una infección resuelta y no precisaría ni búsqueda de contactos ni aislamiento. Tenemos que tener claro qué consideramos un paciente asintomático. Un paciente asintomático, como podéis ver aquí en la derecha, serían aquellos casos en los que no han presentado síntomas en los últimos 14 días, ¿vale? O en ningún momento, ¿vale? Eso es lo que el Ministerio considera un paciente asintomático. ¿Vale? Para liar más aún las cosas en atención primaria, no solo tenemos que diagnosticar a lo que es el paciente sintomático, tenemos que valorar al asintomático que nos viene con alguna analítica hecha de forma privada o por empresas, sino que también tenemos que ser, digamos, los rastreadores, estos famosos que dicen que en algunas comunidades han puesto, pero en la Comunidad Valenciana doy fe de que no tenemos este tipo de rastreadores, y tenemos que ser nosotros mismos los que hagamos el estudio de contacto. ¿Vale? Es verdad que se ha definido muy bien lo que es el contacto estrecho. Aquella persona que está hace menos de 2 días, que está con el contacto con el paciente que ha tenido síntomas, ¿vale? Que ha estado a menos de 2 metros y más de 15 minutos. En relación al viaje y a los cuidados, pues ya se cambia y sería cualquier persona que está cuidando al caso, que ha dado positivo, o en el caso de los viajeros, en aquellos que han estado a 2 asientos alrededor del caso. ¿Vale? Esto complica bastante la cosa, porque a los contactos estrechos también hay que decirles qué tienen que hacer hasta que se confirme o se descarte la enfermedad de ellos, ¿no? Habrá que vigilarlos y hacer un aislamiento, una cuarentena de 14 días posteriores al último contacto con el caso, ¿vale? Se deberían hacer de forma precoz la PCR para determinar o detectar precozmente nuevos casos, pero esto por ahora está ahí esperándose, ¿vale? Evitar la toma de antitérmicos porque pueden enmascarar el cuadro, ¿vale? Si estos pacientes durante el primer contacto que tenemos nosotros con ellos telefónico nos dicen que tienen síntomas, pasarían directamente a considerarse caso confirmado y habría que estudiar los contactos de esto, ¿vale? Como veis, bastante complicado y lioso, ¿vale? Y si durante el seguimiento los pacientes también empiezan a desarrollar síntomas, lo mismo, pasarían a ser contactos estrechos a caso sospechoso y habría que iniciar todo el estudio de nuevo. Por lo que veis, es bastante complicado. Si al paciente caso que vive con el contacto estrecho no se puede garantizar el aislamiento en su domicilio, o bien habría que remitirlo a los hospitales o, mejor dicho, a los hoteles o instituciones que estén para ello, ¿vale? O si no, habría que decirle que permanezca en su domicilio con habitación individual, con la mascarilla quirúrgica y no realizar ninguna salida de casa. Paso a la segunda parte, que sería el seguimiento, ¿vale? En el seguimiento tenemos 2 posibilidades. Una, el paciente que no necesita hospitalización y que ha dado una PCR positiva. En este caso, el aislamiento será en domicilio o en estas instalaciones o hoteles que os he comentado antes que podemos utilizar. ¿Cuándo se deja de hacer el seguimiento o se deja el aislamiento? Pues cuando hayan transcurrido 3 días desde la resolución de la fiebre o el cuadro clínico y siempre que haya transcurrido un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. Esto ha cambiado recientemente. Casos asintomáticos, habría que tenerlos en aislamiento mínimo esos 10 días desde la fecha del diagnóstico, ¿vale? La otra posibilidad que hay, ¿cuál sería? Pues aquellos pacientes que han estado hospitalizados y que llegan a casa, ¿vale? En este caso, a los pacientes no sería preciso aislarles en el domicilio si al alta tenemos 2 PCR negativas
cuya diferencia entre ambas están realizadas en menos de 24 horas de diferencia, ¿vale? O bien que no existe fiebre ni clínica respiratoria en los últimos 3 días que el paciente ha estado en el hospital. Sí que precisarán aislamiento tras salir del hospital aquellos pacientes que o bien no se les haya hecho una PCR al alta, que esto no suele ser frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta, o aquellos que al alta del hospital mantengan la PCR positiva. La SENFI, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, en este monográfico que presentan un calendario de seguimiento telefónico en el cual veis que hay que, aparte de valorar la clínica, también pues, adherencia al tratamiento y valorar las comorbilidades por si se presenta algún cuadro pues, de desajuste, ¿no?, de sus enfermedades. Y veis aquí cómo entre las primeras 48 horas hay que contactar con el paciente y luego más o menos cada 2 días, el día 4, el día 7, el día 11 y el día 15. En 2 semanas serían 4 contactos más el contacto inicial. En relación a qué pruebas complementarias se recomiendan en el seguimiento de estos pacientes que han sido dadas de alta del hospital. Bueno, aquí resumo lo que sería una prueba analítica, lo que sería cuándo hacer un electro y cuándo hacer una radiografía. No hay que hacer de rutina analíticas a todo paciente que haya salido del hospital. Hay que valorar la situación clínica y las comorbilidades de este paciente y también el tratamiento que ha recibido por si hay algo que pueda alterar la analítica. Y sí que se recomienda su realización cuando durante el ingreso ha habido una alteración de la función hepática, de la función renal y o de la coagulación, ¿vale? En estos casos sí o sí hay que hacer una analítica. El electro, bueno, ya sabéis que hay mucha controversia con el tipo de tratamiento, la hidroxicloroquina, la citromicina, otros antirretrovirales que producen una alteración del electro. Aquí os pongo cómo medir el QT, que es lo que se le ha afectado, ¿vale? Y las recomendaciones a día de hoy del Ministerio son que hay que observar si haya habido modificaciones con respecto al previo en el momento del alta o anteriores y medir el QT. Y el QT dependerá de la edad, pero también del género de la persona, ¿vale? Aquí tenéis los valores y se sabe que las arritmias se suelen asociar cuando este QT está por encima de 500 milisegundos, ¿vale? En la parte inferior del recuadro tenéis una calculadora para valorar se puede calcular el QT con este tipo de aplicaciones. En cuanto a la radiografía de tórax, pues eso, aquí empezamos otra vez a tener claros y sombras, ¿no? No hay que hacerla si el paciente ha evolucionado bien, probablemente aquel paciente que no ha precisado ni ingreso, ¿vale? Sí hay que hacerla entre las 6 y las 8 semanas, hay una recomendación de hacerla en aquellos pacientes que en su momento tuvieron una afectación grave, pero evolucionaron de forma correcta o de una buena evolución clínica, y aquellos pacientes que evolucionaron mal y que tuvieron una afectación grave, probablemente estos pacientes, probablemente no, estoy seguro que tendrán un seguimiento en consulta externa, bien de neumología o bien de medicina interna, para hacer las pruebas radiológicas, TAC o que precise. Y esta es la penúltima diapositiva. Si ya en las pruebas tenemos dudas y volvemos un poco a la oscuridad, aquí ocurre 3/4 partes, ¿no? En el sentido de que las secuelas, que ahora ha pasado tan poco tiempo de esta enfermedad que se supone o se empiezan a pensar que hay ciertas secuelas, bien por el tiempo que ha estado el paciente ingresado en la UCI o bien porque realmente este virus ha afectado a cualquier órgano o a un sistema de nuestro cuerpo, ¿vale? Hablamos de problemas de memoria, hablamos de problemas de fibrosis pulmonar, alteraciones en los riñones, trombosis, ¿no? Que se han dado casos de pacientes que han sido dados de alta y han reingresado con un problema de flebitis, tromboflebitis o incluso, ¿no?, pues, coágulos importantes o muertes súbitas por tromboembolismo pulmonares, ¿vale? A nivel de primaria, pues lo que comentaba, ¿no?, la pérdida de olfato y el gusto, que muchos pacientes debutaron con estos síntomas, pues se han mantenido. Entonces, para acabar, yo me gustaría volver a las diapositivas iniciales en las cuales no está claro. Partimos de una situación oscura, con sí, con nos, con cosas negras, blancas que han ido modificándose. En el diagnóstico parece que vamos orientándonos ya y vamos
obteniendo cosas más claras, ¿no? Con la evolución, con los estudios y con todos los controles que hay con las pruebas diagnósticas, mientras que en las secuelas yo diría que estamos ahí en la zona de penumbra porque no, prácticamente no ha pasado tiempo como para ver realmente qué secuelas puede ocasionar esta enfermedad. Y os pongo esta última diapositiva en la cual aquí veis a Michael Jackson, ¿no? De una canción que tiene él, que se titula Black or White, o sea, negro o blanco, ¿vale? El cual él mismo dice, ¿no? Que dice, no importa si eres negro o blanco, y debajo, perdón, dice, y les conté sobre igualdad y es verdad que te equivocas o tienes razón. Si esto le damos la vuelta, no, hacemos una metáfora con el tema del COVID, ¿vale? Yo diría que no importa si estamos en una zona de claros o oscuros, ¿vale? Pero yo lo que os he contado es lo que a día de hoy podemos saber del COVID y la ventaja es que podemos estar equivocados o podemos estar haciendo lo correcto, pero esto el tiempo lo dirá. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Enrique. Muy buena presentación y nos has hecho un repaso de vuestro trabajo, ¿no? A lo largo de estos meses ya. Parece mentira, pero han pasado 3 meses largos, donde creo que todos hemos aprendido mucho, ¿no? Yo sí he echado de menos un contacto con vosotros. No sé el resto de mis compañeros qué opinará, pero sí que es verdad que no hemos tenido un contacto especializada, atención primaria con especializada de hospital y bueno, eso me imagino que con el tiempo se solucionará. Tengo algunas preguntitas para ti que nos han ido haciendo por aquí por una plataforma online y bueno, a ver si la gente se anima a preguntar. Mientras te haré las que tengo de momento. Preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el circuito que tenéis en vuestro centro de salud para obtener la PCR? Y yo añadiría, ¿cuánto tiempo tardáis en tener un resultado de una PCR en un paciente sospechoso? Vale, bueno, primero no me ha dado tiempo a agradecerte la presentación. Como veis, he perdido los rizos, pero en un principio... Iba a decir qué te parecías al Michael Jackson. No voy a decir black, creo que voy a decir oscuro, porque estamos en tiempos de no hablar de negros y blancos, ¿eh? Quique, estamos en tiempos de hablar de oscuros y claros, creo. Sí. Pues en un principio, lo que he comentado al principio, ¿no? Había problemas, pero a día de hoy sí que tenemos la facilidad. Mi centro es un consultorio auxiliar de Salvador Allende y normalmente en las primeras 24 horas después de los síntomas, ¿vale? O de consultar con nosotros, tenemos la posibilidad en esas primeras 24 horas de realizar por las mañanas la PCR. El resultado de la PCR las comunicamos nosotros a las 24 48 horas de su realización o incluso, si llega el fin de semana, ¿vale? El paciente recibe un SMS de consellería, ¿no? Con el resultado. Lo que sí que estamos viendo que a veces se solicita la PCR y el paciente falla, o sea, que no va por miedos, porque la gente joven sobre todo, ¿no? Pues le han dicho, es que duele, es que molesta la torunda en la nariz. O sea, hay veces que son actos realmente irresponsables por parte de los pacientes. Pero ya digo que entre 24 horas de hacerla y otras 24-48 en darles el resultado, que es lo que se les pide que estén en aislamiento, por lo menos ese tiempo. Muy bien. Me parece, ¿no?, que vuestra labor está siendo loable. Yo lo he dicho mucho por las redes y lo reafirmo. Creo que habéis sido los más expuestos en todo esto porque fuisteis los primeros que estuvisteis, ¿no?, frente al paciente sin los medios que deberíamos haber tenido todos. Con el tiempo se ha ido solucionado, afortunadamente, pero sí que es verdad que cuando ves la cantidad de fallecimientos que han habido entre médicos, realmente se llevan la palma los médicos, ¿no?, de atención primaria. Y eso nos tiene que hacer reflexionar sobre qué ha pasado con todos vosotros, ¿no?, realmente, y felicitaros, ¿no?, y daros un poco nuestro apoyo de vuestra gran labor en todo este proceso. Nosotros hemos estado en los hospitales realmente muy cubiertos, ¿no? Yo creo que aunque hemos estado dentro de las habitaciones expuestos en gran medida, no nos ha faltado a la mayoría de médicos que hemos estado en hospitales material.
pero vosotros habéis sido tema aparte. Me preocupa mucho el seguimiento, ¿no?, de estos pacientes. O sea, ¿qué va a pasar ahora con los nuevos casos? Porque vosotros sois los que sois. Que yo sepa, no os han multiplicado, ¿no?, como los panes y los peces. O sea, vosotros ahora mismo tenéis una rémora de pacientes que durante 3 meses no habéis podido atender como era debido, pues por habéis atendido mucho desde un punto de vista telefónico. Los pacientes, sobre todo en atención primaria, necesitan ver al médico, y eso es algo que lo tenemos claro, ¿no?, porque ejercéis tanto de médicos como de psicólogos y el contacto personal es algo fundamental. Entonces, aparte de todo lo que tenéis acumulado, es todo lo que se os puede presentar, porque de momento la mayoría de casos que estamos detectando son leves, esos no llegan al hospital. Y eso lo tenéis que controlar vosotros, ¿no? Gracias a Dios. Afrontar? Gracias a Dios se está viendo, ¿no?, que realmente ya los casos que se detectan no son tan graves, porque la gente pues en su momento hizo caso, hizo aislamiento, pero también estamos viendo ya cierta relajación preocupante de los pacientes que incluso recomendando el aislamiento. El otro día tuvimos un caso de las cárnicas estas de Rafael Buñol, una paciente que le hacen la PCR porque trabaja en esta empresa el viernes por la tarde y el sábado se va a comer con su familia, ¿vale? Sin mascarilla ni nada, el domingo le dan PCR positivo y ya alerta. Claro, los contactos estrechos de esa comida son su hermano, la pareja de su hermano, un niño de 14 meses, es decir, que realmente nos desborda y sobre todo el estudio de contactos, es una cosa muy complicada. Nos han mandado varias hojas para hacer un seguimiento, pero lo que tú dices, con los que somos ya estamos intentando volver a la normalidad del paciente crónico que atendemos en atención primaria, pero sumado a este extra, que ya digo que si solo fuera a detectar el paciente posible, bien, pero es que cuando hay una PCR positiva, tú no sabes la cadena que desencadena el tema de todas las pruebas y todas las llamadas que hay que hacer a los contactos, al contacto estrecho, averiguar la vida y, no sé, milagros de la gente, que te entiendo yo, y por bien de todos, que estén diciendo la verdad, ¿vale? Y que no haya por ahí... Ahora lo importante es controlar esos microbrotes, ¿no? Que no se extiendan y lo que digo, yo por lo menos lo que estoy viendo es que realmente que llegan pocos al hospital, probablemente porque el virus, por lo que sea, no desconozco la causa, está minimizando su gravedad, su virulencia. Dios quiera que se quede así, ¿no? Las noticias que nos llegan de fuera no son muy alentadoras, pero bueno, vamos a confiar. Yo me planteo, caso de un viajero, ¿no? Ahora que ya se han abierto las fronteras, te llega a tu centro de salud un viajero con síntomas leves, queda positivo. Ese seguimiento, me imagino que no lo harás tú, ¿no? Pasarás a salud laboral, ahí a salud pública, y salud pública se encargará de hacer los contactos que han ido en ese avión, porque vamos, ya... me imagino que eso no es un tema que te corresponda a ti, que estás en un centro de salud concreto. No, nosotros solo podemos hacer el seguimiento de los contactos de los convivientes, ¿vale? Por sí vital. Un paciente que viene del extranjero, en el cual, en teoría, se le ha, a la entrada al país, se le ha hecho rellenar cierto documento y tal, eso ya se encargan otras ¿no? De salud pública, epidemiología, quien corresponda. Pero nosotros solo podemos, porque es la herramienta que tenemos, seguir a los contactos que conviven y en algunos casos, pues sí, detectar si hay empresas, por eso se le pide en la empresa del paciente ponerlo en conocimiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de su empresa, que son los encargados de ver los contactos que hay en esa empresa, que digo, son contactos estrechos, que están en más de, o sea, en las últimas 48 horas de este paciente en contacto con él, a 2 metros, ¿vale? Y durante más de 15 minutos. Es decir, que tienen que cumplirse esas circunstancias. Y entonces esos contactos que se van generando tendrán que ir avisando a su médico de atención primaria, de su centro de salud, para que haga el seguimiento, ¿no? Claro, es que esto es todo un trabajo en cadena. Por eso digo que es que hay, cuando nosotros nos salta, yo me llama una paciente que tiene síntomas. Yo a este paciente le hago la 24 horas, pero al mismo tiempo ya estoy recogiendo los posibles contactos en una lista que tenemos, que podemos poner 10 contactos por persona. Que la PCR da negativa, esa lista de contactos se borra, no hace falta hacer nada, se cierra el episodio. Pero si ese paciente da positivo, se activan esos 10 contactos con su SIP
¿Que son pacientes míos? Pues yo les tengo que pedir todo. ¿Que no son míos? Va el mensaje a su médico diciendo, este paciente es un contacto de una PCR positiva. Y otra vez empieza con el estudio de todos esos contactos. En cuanto a otro tema que preocupa, las bajas, ¿no? Cuando a un paciente tú le tienes que dar baja porque tiene que estar aislado 15 días, obviamente no puede acudir a su centro de trabajo, ¿quién se ocupa? ¿Riesgos laborales? ¿Sois vosotros? Ahí ha habido un batiburrillo de situaciones. Empezó que éramos todos solo primaria, luego riesgos laborales en los casos de, por ejemplo, EPOC y asma, en los pacientes de riesgo, en ciertas circunstancias se les dio la baja y luego inspección se hacía cargo del seguimiento de los partes de confirmación y del alta. Claro, esto generó tal número de bajas que inspección si nosotros somos muchos médicos de familia y aún así vamos agobiados, imagínate los inspectores que son, pues en cada departamento, no sé, pero son muy poquita gente, pues era imposible asumir esto. Entonces ya han vuelto a dejar en manos de los médicos de familia todo lo que es la burocracia de las bajas, de los partes de confirmación, pero si el paciente está dado de baja por un riesgo laboral, ¿vale? Entonces, EPOC, asma, la edad, todos los que hay, solo podemos dar de alta con un informe de su servicio de prevención de riesgos laborales que así lo recomienda. En cuanto al tema de las secuelas, ¿qué es lo que hacéis vosotros para controlar las secuelas? Por ejemplo, las secuelas neumológicas yo las tengo muy claras porque hay un circuito, por lo menos en mi zona, ¿no?, de radiografía. Se detecta algo en la radiografía y eso se remite directamente se le hace un tag y eso ya se genera una consulta en neumología. Pero en el caso, por ejemplo, de una secuela como la anosmia, la geusia, que se mantiene durante meses, ¿eso hay algún tipo de control? Me refiero, ¿lo lleva el neurólogo? Porque, claro, No, ahí hay un... No se sabe muy bien por qué se produce, si es una afectación en el tronco de encéfalo, si... Entonces, claro, eso no lo ve nadie. ¿Sois vosotros los en que...? un principio lo que hacemos normalmente en un médico de familia, ¿no? Pues un poco tranquilizar al paciente, decirle que pues, es una complicación menor, aunque entendemos pues, que le puede llegar a molestar, pues se está probando pues, con complejos vitamínicos de B, a ver, tal, pero a día de hoy no hay ningún protocolo, por lo menos en la C, que es donde yo estoy, de seguimiento de este tipo de secuelas en estos pacientes. Y a la hora de remitir al hospital, ahora mismo, ¿cuáles son los síntomas prínceps, ¿no? Los que os hacen, ¿vale? Es un contacto con una sintomatología leve. ¿Cuál es el síntoma que os hace remitir al hospital? ¿Como la disnea, la baja saturación, el hecho de que tenga una fiebre elevada? ¿Tardáis? Porque antes había, cuando nosotros empezamos, había algo que nos llamaba la atención y era que el paciente se le decía que estuviera hasta, bueno, pues que cuando ya llevaba como 6 días con fiebre, pues ahí que había una alarma, ¿no? Y que con 6 días con fiebre acudiera al hospital. Y sin embargo, en los Yo, hospitales nos dábamos cuenta que el sexto día era tarde, muchas veces. claro, Entonces, no yo, sé ahora yo cuál es el protocolo. yo no he leído ningún protocolo 6. Yo a 3 días con fiebre, ¿vale? Tenemos la ventaja de que Madrid pues desgraciadamente iba por delante de nosotros, ¿vale? Y seguíamos los protocolos de Madrid y máximo 3 días de fiebre sin control se remitía. Hoy en día es cualquier clínica compatible con insuficiencia respiratoria. Si tienes la posibilidad de hacer una PCR, pues se la haces si no tiene esos síntomas. En el caso de presentar una sintomatología que tú derivarías de todas maneras a hospital, ya te digo, una disnea en domicilio, fiebre elevada que no mejora con antitérmicos de 48, 72 horas y pues que hay un viernes y no tienes la posibilidad de hacer una PCR, es decir, que es un poco sentido común. Y ya para terminar, la última pregunta que tengo es sobre la serología, ¿no? Tú has comentado que el protocolo serológico actualmente del Ministerio dice que cuando hay unas IgGs positivas, ya independientemente de cómo esté la IgM o la PCR, ese paciente se considera que ha superado la infección y que ya no contagia, ¿no? Pero realmente eso no es lo que está ocurriendo que yo sepa de modo habitual. De hecho, se están haciendo pruebas serológicas que cuando se detectan los anticuerpos y se mantiene el IgM, se pide la PCR y si la PCR es positiva, se sigue valorando como un paciente potencialmente contagioso, ¿no? Cuando realmente no se tiene claro, porque pues, esa PCR lo que detecta son partículas, ¿no? El ARN del virus, que son activas o fragmentos del virus que no tienen ninguna actividad. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Pues la opinión es que las pruebas serológicas pues tienen también sus fallos y sus interpretaciones, y ahora están mucho, ¿no?, en estudio de ver realmente la interpretación. Tenemos clara que una IgM negativa con una IgG positiva, aunque hay una PCR, ya te digo, en el paciente asintomático, que es el que he explicado yo el algoritmo, ¿vale? Pues realmente probablemente sea un paciente curado, ¿vale? Lo para que le queden restos, lo que no se puede saber a día de hoy, pues si esos restos contagian o no contagian, y mantenemos el aislamiento, lo que he comentado, ¿no? Si el paciente está asintomático 10 días seguidos, pues normalmente se le da el alta. Es decir, que no puede recluir a una persona por una prueba cuando realmente no hay una clínica y en teoría tiene una IgG positiva. Otra cosa es que no haya movilizado inmunoglobulinas y tenga solo una PCR positiva. Ahí no. Eso es una cosa distinta. Muy bien. Pues nada, Enrique, muchísimas gracias por tu intervención. Creo que nos has aclarado bastante, muchas dudas. Ya nos hemos comido todo el tiempo y bueno, pues damos paso a la segunda intervención de la tarde, que nos va a hablar sobre el manejo farmacológico en la COVID. Y bueno, nos va a presentar al siguiente ponente, el doctor Juan Manuel Arriero, un compañero neumólogo que trabaja en el Hospital Universitario San Joan de Alicante. Bueno, gracias por vuestra atención. Un besito. Gracias, Patricia. Buenas tardes para todos los miembros de la Sociedad Valenciana de Neumología y también para nuestros compañeros de atención primaria y de medicina interna. En primer lugar, querría agradecer a la Sociedad Valenciana de Neumología por permitirme moderar esta charla sobre manejo farmacológico de COVID-19, un tema realmente difícil hoy día. Por supuesto, agradecer también a Laboratorios Chiesi por su patrocinio de esta webinar. En primer lugar, y muy brevemente, querría, a modo de introducción, daros algunas cifras, algunos datos sobre cuáles han sido cómo han sido nuestros pacientes, cómo ha sido nuestra intervención en el COVID-19, en nuestro departamento, en el departamento de Alicante San Joan. Nosotros hemos tenido alrededor de 500 infectados, de los cuales han ingresado aproximadamente 195, en cuidados intensivos 32 y en el hospital han fallecido 25 pacientes. Fuera del hospital, creo que las cifras suben hasta unos 45, entre 45 y 50 pacientes en total fallecidos. Con lo cual, para las PCRs que han resultado positivas, pues hemos tenido una mortalidad en torno al 9%, una mortalidad realmente muy significativa. Además, en el departamento se han infectado alrededor de 60 trabajadores, algunos de ellos en distintos clústeres. De manera que una mortalidad del 9%, ¿qué nos debe hacer pensar a todos en alguna solución? Probablemente una mortalidad ha sido real, porque seguramente hay más infectados que no hemos conseguido detectar, pero son los datos que tenemos. Por lo tanto, tiene que ser un 9%. Muy bien. Al principio del COVID-19, todo lo que nos llegaban eran descripciones clínicas. Los médicos chinos empezaron a publicar en diferentes revistas, en New England, muchas descripciones clínicas de pacientes con las que aprendimos cómo era la enfermedad, cómo se presentaba la enfermedad y nos empezamos a hacer una idea de su gravedad. A continuación, estuvimos atentos a los protocolos de tratamiento que se utilizaban no solo en China y en Italia, sino también cuando empezó la pandemia en el país, los que se utilizaban en otros hospitales y que incluían medicamentos que o bien se habían usado previamente en el tratamiento de otras infecciones por coronavirus o bien se habían utilizado en el tratamiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los datos iniciales eran muy relativos, porque yo recuerdo algunas publicaciones en las que se informaba de un enorme éxito con algunos fármacos. Se me viene a la cabeza ahora mismo una publicación que leí, creo que era un JAMA, en el que con tocilizumab, 20 y tantos pacientes a los que se les había administrado y que estaban en una situación de insuficiencia respiratoria en la unidad de cuidados intensivos, la mayoría habían mejorado y habían conseguido salir adelante. Sin embargo, todos estos estudios iniciales eran estudios que tenían realmente muy poca validez.
Eran estudios en los que no había casi nunca grupo control, no había randomización y, aparte de que no la hubiera, esto realmente no es una crítica porque al principio pues, no se podían hacer. A continuación, ha habido una época en la que estamos ahora, en la que yo creo que si un día te descuidas y dejas de mirar tus fuentes bibliográficas, te pierdes algún ensayo clínico, te pierdes los resultados de algún ensayo clínico. Con lo cual, hay que estar muy atento ahora mismo a estos resultados. Pero, de todos modos, y a pesar de estos artículos que cada vez proliferan más, yo pienso que aún no hay un tratamiento definitivo, realmente útil, que todos podamos elegir. De todos modos, para aclararnos este tema del manejo farmacológico del COVID-19, contamos hoy con la presencia del doctor José Todolí. El doctor José Todolí es jefe de sección del Servicio de Medicina Interna del Hospital La Fe de Valencia y ha participado, ha sido miembro de todos los comités que han intervenido en el control clínico y en las decisiones sobre los casos ingresados en su hospital y también ha formado parte del comité científico de dicho hospital. Él se dedica habitualmente a las enfermedades autoinmunes y yo creo que seguramente al tener que desviarse hacia el COVID, pues no ha perdido mucho en su dedicación habitual, porque todos sabemos que está inmune en el paciente COVID-19 puede ser en ocasiones más grave que la propia infección por el virus, por el coronavirus COVID-19. Sin más preámbulo, doy paso al doctor José Todolí, que nos va a repasar cuál es el manejo farmacológico de pacientes con esta enfermedad. Continuamos en este punto con el manejo farmacológico de la infección por COVID-19, del que daremos algunas líneas generales, aunque tengo que decir que encontrar un ensayo clínico randomizado, doble ciego, completado y con resultados es algo tan difícil como encontrar aquí la lámpara de Aladino. Hay 2.122 estudios en clinicaltrials.gov sobre COVID-19, muchos de ellos con importantes problemas de ejecución. El National Health Service hizo una intención nacional de diseñar 3 grandes estudios y con esta iniciativa es con lo que hemos conseguido tener datos fiables de resultados terapéuticos. Y muchos de esos 2.122 estudios que están en marcha muy probablemente no podrán ser acabados. Muchos de ellos han sido ya suspendidos o retirados por diversos motivos. El primer motivo es que muchas ramas comparativas estaban desarrolladas con hidroxicloroquina y al ser retirada esta hidroxicloroquina del ensayo clínico Solidarity de la OMS y de otros ensayos clínicos por su falta de eficacia, compromete el desarrollo de los estudios. Y el otro problema es la falta de reclutamiento en los ensayos europeos, coincidiendo con la desaparición de la primera ola del coronavirus, lo mismo que en los ensayos chinos. Este es el primer estudio en el que nos basamos para poner en los protocolos terapéuticos la hidroxicloroquina, junto con algunos datos de acción farmacocinética y de acción antiviral conocidos por ensayos de laboratorio. Pero con este estudio, en el que esta gráfica tan espectacular pues parecía indicar que la hidroxicloroquina con acitromicina iba muy bien y bajaba la carga viral, nos entusiasmamos e incluimos en los protocolos terapéuticos el fármaco. Sin embargo, es un estudio que no se planteó originalmente como un estudio comparativo, pero se analizó como tal. No era aleatorizado, no era ciego. Se incluyeron finalmente 36 pacientes, pero de los 42 originales, 6 se excluyeron por diversos motivos. Y precisamente los excluidos eran los que habían ido mal. Los 3 grupos son muy heterogéneos. La variable principal es virológica y de corto plazo, sin datos clínicos, y la institución promotora del estudio tiene entre sus colaboradores a Sanofi Aventis, que es quien comercializa la hidroxicloroquina con el nombre de Plaquenil en Francia. Por lo tanto, este estudio no hubiera pasado ninguna de las grandes revisiones que se exigen en las revistas para ser publicado, pero sin embargo, ante la falta de soluciones, pues nos vimos un poco arrastrados por esta gráfica espectacular que luego ha quedado en nada. De hecho, la rama de hidroxicloroquina
del estudio Solidarity ha sido retirada de este estudio por la OMS el 17 de junio. En esta diapositiva podemos apreciar la fisiopatología y la patogenia de la infección por coronavirus, en donde son muy importantes estas espinas o proteína S, la que se une al receptor de la superficie celular para favorecer la endocitosis del virus. En este punto se puede actuar con diversos fármacos que impidan la internalización del virus. Una vez introducido el virus, se dan los procesos de replicación viral y sobre los que se puede actuar mediante análogos de los nucleótidos o con inhibidores de la proteasa. La hidroxicloroquina también tenía una acción sobre las vesículas endocíticas. Finalmente, podemos actuar también con diversos fármacos sobre la respuesta inflamatoria producida por el virus. En esta diapositiva podemos apreciar la forma en la que el virus desencadena una respuesta inmunitaria. Por un lado, lo primero que sucede es la respuesta inflamatoria del sistema monocito macrófago, que además actúa como célula presentadora de antígeno al linfocito T a través del complejo mayor de histocompatibilidad, produciendo una respuesta T-helper 1 y T-helper 17. A la vez se da la respuesta hiperinflamatoria citoquímica, que en su extremo más intenso es lo que denominamos síndrome de, tormenta citoquímica. Con respecto a las respuestas linfocitarias de Helper 17, podemos apreciar que está mediada por interleuquina 1 y por interleuquina 16, mientras que la T-helper 1 sobre todo participa el interferón gamma. Una vez producida la respuesta citoquímica, esta se amplifica a través de los sistemas estos de transducción y de señalización intracelular que denominamos STAT3, 4, etcétera, y que producen una amplificación de la respuesta citoquímica sobre la que podemos actuar. Otro punto importante es lo que sucede dentro del monocito para producir inflamación. Se activa lo que se llama el inflamosoma a través de la producción del sistema de proteínas de caspasa y la producción de netosis. La netosis es estas redes en las que los neutrófilos y monocitos destruidos atrapan los coronavirus en medio de fibrina y restos celulares y que constituyen también un desencadenante de respuesta hiperinflamatoria. Si queréis ahondar un poco más en la fisiopatología de la infección, esta revisión es muy interesante porque en un esquema puede resumir todo lo que he comentado. Esto ya se conocía desde la infección por el coronavirus de Oriente Medio. En este esquema fisiopatológico, que se fue publicado en marzo de 2020 por Hassan Siddiq, podemos apreciar un poco la respuesta evolutiva de la infección, el estadio inicial en el que es más viral y el estadio intermedio inflamatorio que acaba en esa fase hiperinflamatoria con distrés respiratorio que requiere muchas veces la ventilación del paciente y el ingreso en la UCI. Entre los antivirales que tienen estudios o que se están estudiando en ensayos clínicos tenemos el favipiravir, el remdesivir, el lopinavir-ritonavir y el interferón pegilado con o sin ribavirina y en general asociado al lopinavir. Este es el primer estudio en el que se probó en un ensayo doble ciego el remdesivir. Fue un estudio chino de Bang, pero que no encontró diferencias significativas entre remdesivir y el grupo control. Después se estudió el remdesivir en cuanto a la duración del efecto y se vio que usar remdesivir 5 días era muy similar a usarlo durante 10 días. Y finalmente fue el estudio Adaptative el que demostró de forma preliminar, publicado muy recientemente, que remdesivir se puede usar para mejorar la evolución de los pacientes, aunque no ha demostrado mejoría de la mortalidad y tampoco que vaya especialmente bien en el paciente más grave. Sí que ha demostrado recuperación más rápida en el paciente intermedio. Estas son las gráficas. El grupo total sí que demostró diferencias significativas, pero si nos vamos al grupo de pacientes más graves y ventilados, no hay diferencias evolutivas significativas. Este estudio de triple combinación de interferón beta, lopinavir, ritonavir y ribavirina, recientemente publicado,
también encuentra una mejor evolución en el grupo de pacientes con la triple asociación siempre y cuando se usaran los primeros 7 días del inicio de los síntomas. No hay datos de mortalidad porque todos los grupos no tuvieron mortalidad. Con respecto a otras pautas de tratamiento, tenemos pues, la inmunización activa, que son las vacunas. Hay numerosas empresas farmacéuticas interesadas en el desarrollo de vacunas. La OMS publica periódicamente una actualización de los estudios que se están realizando con vacunas. En esta actualización, que es de junio, sabemos que hay 13 en fase clínica y 128 en fase preclínica. El más avanzado es el estudio de Oxford, que está entrando ya en la segunda parte del desarrollo del fármaco en fase 3 y usa un adenovirus como vector de antígenos virales. Hay numerosas otras opciones de vacunas que se están estudiando. En la página web de la Universidad de Oxford se puede estar un poco atentos a los cambios que se están comunicando con respecto a los resultados de esta vacuna de Oxford. Con respecto a la inmunización pasiva, pues se sabe que el suero de convalecientes ha sido usado desde hace muchos años como tratamiento de infecciones virales. Recientemente, en la pandemia por virus A, H1N1 de 2009, también en ébola en 2014 y en el brote del coronavirus de Oriente Medio en 2015. Y diversos metaanálisis han demostrado reducción de mortalidad. Pero es un tratamiento clásico. Aquí podéis ver este artículo del JAMA de 1919 en el que se usó ya plasma de convalecientes en gripe española. Este es un metaanálisis en el que se analizan los estudios que hay con suero de convalecientes en infecciones virales graves de diferente etiología. Y en general el plasma parece que va bien en este grupo de pacientes. Sin embargo, si hacemos una revisión basada en la evidencia, pues prácticamente no hay más que series de casos comunicados, aunque hay 47 estudios en curso, de los cuales 22 son ensayos aleatorizados. Este es alguno de las series de casos publicadas en las que vemos que 5 pacientes graves mejoraron de las escalas de riesgo de gravedad, también mejoró la oxigenación y también mejoró o disminuyó la temperatura después del uso de plasma. También disminuyó la carga viral. Aquí parece que aumenta porque está contando los números de ciclos. Cuanto más ciclos tienes que hacer para recuperar la carga viral, pues menos virus hay. Y este otro, en el que se vio que el grupo de pacientes con enfermedad grave, pero que no estaban en UCI, iban bien, eran mejor con el plasma. Pero la condición del uso de plasma, al igual que la de los antivirales, es poderlos usar precozmente, mejor en la fase virémica que en la fase inflamatoria. Con respecto a la inmunización pasiva con inmunoglobulinas estándar o no seleccionadas, hay algún estudio interesante como este que ve que el grupo en el que se añade inmunoglobulinas intravenosas a la pauta de corticoides va mejor que el grupo solo con corticoides. Con respecto a los anticuerpos monoclonales, se han desarrollado algunos anticuerpos monoclonales antiproteína S que se encuentran en diferentes estadios de estudio, la mayoría en fase preclínica o en fase 1. Con respecto a la inmunomodulación inespecífica con corticoides, pues ha sido un tema muy debatido, sobre todo en febrero y marzo. Russell en febrero ya hizo esta revisión de los datos basados en la evidencia que habían hasta ese momento con los otros coronavirus y concluyó que era poco probable que con la experiencia acumulada con los otros coronavirus los corticoides fueran una alternativa, puesto que no funcionaban bien en síndrome de estrés respiratorio de adulto clásico de origen viral y tampoco habían funcionado bien en las infecciones por los otros coronavirus. Sin embargo, algún artículo precoz de Wu de la serie china demostró que los pacientes con metilprednisolona iban mejor que los pacientes que no la llevaban. Posteriormente, en marzo, pues la cosa estaba un poco dividida. Aquí pues vemos que de 4 artículos que se comunican, el de Wu había dado buenos resultados y los otros no habían dado buenos resultados. Incluso alguno iba peor el grupo de corticoides. En este punto, pues los diversos hospitales pues hacían un poco lo que les parecía, incluir corticoides o no con pautas diversas en función de su opinión. En el uso habitual, pues nosotros en muchos hospitales optamos por usar corticoides en
pulsos en ciclos cortos cuando el paciente empezaba a empeorar y la experiencia fue bastante buena. Esas series se han comunicado en algunos observacionales retrospectivos, como este del Hospital de San Cecilio de Granada, en el que los pacientes que llevaban pulsos de glucocorticoides precozmente iban mejor que los que no lo llevaban. Hasta que finalmente uno de esos grandes estudios del National Health Service, el Recovery, han demostrado que el grupo con dexametasona a dosis bajas, 10 días, iba mejor que el grupo sin dexametasona. Este también es el estudio que ha demostrado que la rama de hidroxicloroquina pues no ha funcionado y ha sido el motivo más contundente por la cual ha decaído de la mayoría de ensayos clínicos. Por lo tanto, corticoides sí, pero necesitamos afinar el momento oportuno, la pauta adecuada y la población diana que se puede beneficiar. Lo ideal sería darlos precozmente cuando comienza la fase inflamatoria. Desde luego no es para todos los pacientes y probablemente en la fase precoz sean contraproducentes, en la fase virímica, y en la fase tardía con un distrés muy avanzado también sean contraproducentes por aumentar el riesgo de otras infecciones. Con respecto a anticuerpos monoclonales frente a otras dianas terapéuticas, estamos hablando ya de una inmunomodulación más específica, pues disponemos de un montón de anticuerpos monoclonales dirigidos frente a diferentes dianas. Son muy interesantes los anticuerpos monoclonales dirigidos frente a las colonias de granulocito y macrófago, que vienen sobre todo del mundo de la leucemia mielomonocítica crónica y de la artritis reumatoide. Hay ensayos clínicos con todos estos, lencilumab, quimsilumab, mavrililumab y alguno que todavía no tiene nombre. También tenemos ensayos clínicos abiertos con otros anticuerpos monoclonales que se dirigen a otras dianas de la respuesta inflamatoria, desde dianas antiangiogénicas hasta dianas que tienen que ver con la coagulación, hasta dianas que tienen que ver con el complemento. Sin embargo, lo que está más avanzado y lo que se ha usado en práctica clínica habitual es la inmunomodulación específica anticitoquina proinflamatoria, concretamente antiinterleuquina 6 y también algunos estudios con antiinterleuquina 1 y con inhibidores de Janus quinasa. ¿Por qué surgen de repente, ya de forma tan precoz en marzo, el uso de tocilizumab? Bueno, pues porque había experiencia con este fármaco en el síndrome de activación macrofágica, también la había con anakinra y sobre todo en el síndrome de activación macrofágica y tormenta de citoquinas asociada a la terapia con linfocitos T, terapias CAR-T. Por lo tanto, fue usar pautas ya establecidas para este tipo de patologías. Esta tormenta citogénica tiene su origen en la hiperactivación del inflamosoma, como hemos comentado, y básicamente va por la vía de la interleuquina 1 beta y T-helper 17, que induce aumento de la interleuquina 6, neutrofilia y aumento de la PCR. Un subgrupo de pacientes que van especialmente mal, además hace una respuesta hiperinflamatoria mediada por interferón gamma y que cursa con la conocida hiperferritinemia, las citopenias y las coagulopatías. Lo que vemos habitualmente es una mezcla de las dos respuestas en la que a veces predomina más la TH17 y a veces más la T-helper 1. Este es el primer estudio que se publicó con tocilizumab, 21 pacientes, una serie de casos, en la que vemos que los pacientes en los que se dio tocilizumab, todos con neumonía, pues bajaba la PCR, bajaba la fiebre, mejoraba la concentración de oxígeno y mejoraba la saturación. Posteriormente, el estudio de Brescia también confirmó estos resultados y actualmente hay 48 estudios en los que se está analizando el tocilizumab. Esperamos que se pueda concluir el reclutamiento de la mayoría de ellos. Muchos no se han podido ser iniciados, sobre todo los europeos, muchos no se han completado y muchos se están suspendiendo porque tienen ramas comparativas con hidroxicloroquina, con acitromicina. Confiamos sobre todo con los estudios ahora mismo americanos y de Inglaterra. El sarilumab es otro inhibidor de la interleuquina 6 que tiene 12 estudios en marcha, también es una dosis o dos dosis única y de ellos quedan activos solo 8 estudios. El ciltuximab también es lo mismo, 3 estudios, dosis única de 11 miligramos por kilo. Uno se ha completado pero no hay análisis todavía de datos y hay 2 en curso, de los cuales el segundo, este de aquí, es muy interesante porque es un estudio de la Universidad de Gante que tiene previsto randomizar a
342 pacientes y tiene la peculiaridad de que tiene una rama de placebo, pero también compara anakinra con siltuximab, con su combinación con tocilizumab y con su combinación de toci más anakinra. Por lo tanto, si consigue tener un reclutamiento adecuado, pues nos va a dar resultados muy interesantes. El anakinra tiene 14 estudios, alguno incluso del grupo de enfermedades autoinmunes de la Sociedad Española de Medicina Interna. Parece que va bien en la fase esta hiperinflamatoria, pero las dosis son más elevadas de las habituales. Anakinumab también es un inhibidor de la interleuquina 1 que tiene 3 estudios, se usa en dosis única, pero con dosis muy variables y con dosis más elevadas que las que tienen su uso licenciado en ficha técnica para síndromes autoinflamatorios. Tampoco se ha publicado ningún estudio. En cuanto a los inhibidores de la llanosquinasa, ya para terminar, pues cabe decir que la llanosquinasa son enzimas que activan estos sistemas STAT1, STAT2, STAT3 que se encargan de la transducción de señalización intracelular que regula la expresión génica. Con lo cual, esto es lo que amplifica la respuesta inmunitaria y lo que amplifica la respuesta de citoquinas. Por lo tanto, si somos capaces de inhibir estas señales intracelulares, seremos capaces de inhibir la respuesta hiperinmune. En función de cómo sea el inhibidor, si inhibe el JAK1, el JAK2 o el JAK3, tendremos capacidad para inhibir muchas más tipos de citoquinas. Esto, que es una ventaja en síndromes hiperinflamatorios graves, es una desventaja porque estos receptores son ubicuos, están en numerosas células y el perfil de efectos secundarios puede aumentar también por inhibir señalizaciones intracelulares de sustancias que tienen actividad biológica. Y por lo tanto podemos tener efectos secundarios pues, trombóticos o hematológicos. La única ventaja que tenemos en el grupo de pacientes con COVID es que la idea es hacer una inhibición aguda de la respuesta citoquímica, pero no mantenida en el tiempo. Y se están haciendo estudios a 7, 14, máxime 28 días de inhibición citoquímica. Con respecto a los inhibidores de la llanosquinasa, pues tenemos 12 estudios con baricitinib y 18 estudios con ruxolitinib, muchos de ellos asociados o combinados con diversos fármacos. Finalmente, pues dentro de esos 2.000 estudios que os he comentado, pues hay un montón de sustancias que se están intentando analizar con más o menos pues interés o posibilidades de salir adelante. La colchicina, el arbidol, que es un antiviral, la melatonina, la ivermectina. Hay estudios con células stem cells para el síndrome respiratorio, estudios con oxígeno hiperbárico, con diversas hierbas chinas, con el defibrótido, que es un fármaco que se usa en enfermedad veno-occlusiva hepática, y finalmente, si conseguimos llevar a la práctica estudios de calidad randomizados, pues en los próximos 2 o 3 meses veremos resultados y seremos capaces de tener una secuencia terapéutica lógica que ahora pues estamos básicamente intuyendo, pero que todavía no tenemos completada. Así que espero que podamos ver al final la luz en medio de este lío de ensayos clínicos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, José, por la revisión minuciosa y prácticamente abarcando todas las medicaciones que se pueden utilizar en el COVID-19. Yo, en primer lugar, querría trasladarte un poco alguna pregunta que hemos recibido y la mía propia sobre intentar concretar. Es decir, yo te voy a plantear 3 situaciones clínicas en las que me gustaría que nos dieras tu opinión sobre qué tratamiento elegirías ahora mismo. Espero que no estéis recibiendo ahora pacientes con COVID, pero si estáis recibiendo y necesitáis poner algún tratamiento y a la vista de que cada día nos sale un ensayo clínico y los resultados de un ensayo clínico nuevo, ¿qué harías en estas 3 situaciones? La primera de ellas, un paciente que está bien, un paciente que tiene su PCR positiva, que tiene síntomas, que tiene fiebre o febrícula, su dolor de cabeza, un síndrome constitucional, a lo mejor anosmia, y que llega al hospital sin disnea, con una buena saturación, que no precisa oxigenoterapia, y
que a lo mejor le das el alta o no sé, o a lo mejor lo ingresas, dependiendo un poco de la sintomatología general, a lo mejor unos días, y que en la radiografía de tórax no tiene neumonía. ¿Qué tratamiento utilizarías ahora mismo en ese caso? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante. Ahora realmente en el hospital hay 2 pacientes ingresados de alguno de estos brotecillos que ha habido, pero casos muy leves que están ingresados más por cuestiones de aislamiento que por otra cosa. No tienen neumonía y lo que hemos hecho es vigilarlos, nada más. Estos pacientes están en el contexto de atención primaria. Se los pasaría al doctor Mascarós, que veo que es un gran experto en el tema, y bueno, les daría un saturímetro, les tomaría la saturación con asiduidad y haría un control clínico con nada más, control de síntomas y esperar, ¿vale? Eso es lo que haría. Otra cosa es este mismo caso en un paciente inmunodeprimido. Habría que analizar el tipo de inmunodepresión, si ha llevado rituximab, por ejemplo, o si es paciente con trasplante de órgano sólido, pues ahí sí que me podría plantear adelantar el tratamiento como si fuera un paciente un poco más grave, ¿eh? Pero vamos, en general, este paciente sencillamente lo vigilaría, ¿eh? Muy bien. Previamente, en esa misma situación, ¿utilizasteis algún tratamiento? ¿Utilizasteis hidroxicloroquina, acitromicina? En esa misma situación, hace Sí, un mes, por ejemplo. si el paciente tenía criterio de ingreso hospitalario por comorbilidades, estábamos usando pautas con hidroxicloroquina al principio y después hidroxicloroquina con acitromicina, con control estrecho del QT. Hacíamos electrocardiogramas periódicos y vigilábamos la evolución del QT. Sí, estamos usando esas pautas pues hasta que en los últimos protocolos, ya viendo un poquito lo que había con la tendencia de la hidroxicloroquina, pues la quitamos, ¿vale? Y al principio también usamos algo de lopinavir, ritonavir y poco más, ¿eh? Interferón lo hemos usado muy pocas veces. No, veíamos que una pauta demasiado tóxica para el contexto este, ¿no? ¿Sabes si alguien ha dicho acitromicina, no usen ustedes más acitromicina, por favor, no sirve para nada? Bueno, ayer estuve leyendo un protocolo del 22 de junio del Hospital Brigham, vamos, es en Estados Unidos, y ahí la acitromicina suele recomendan si hay sospecha de sobreinfección, pero no la han quitado, sí. Antes la usaban, pero ahora la han quitado. Igual que han quitado la hidroxicloroquina, ¿vale? Pero sí que la tienen un poco reservada si la procalcitonina sube, si usted piensa que está añadiéndose una infección respiratoria, sí que aconsejan usar acitromicina. Muy bien. Voy a poner un poco más difícil ahora. La segunda situación clínica sería un paciente que viene sintomático con su PCR positiva y que en la radiografía tiene una neumonía, tiene una desaturación no muy profunda, tiene en situación basal pues de saturación en torno al 90, 91, 92%. Es un paciente que vas a mantener en la planta y que vas a ver qué es lo que ocurre en el futuro con esa saturación y con los infiltrados pulmonares. ¿Qué harías en ese paciente? Bueno, yo creo que es importante no solo tomar la decisión del primer día, sino estar muy atentos a cómo es el fenotipo evolutivo del paciente, ¿no? Ese paciente en 48 horas un poco lo puedes ir viendo venir, ¿no? Si está haciendo hiperferritinemia de forma progresiva, aumentando la interleuquina 6 o está aumentando también los dímeros, por ejemplo, eso te puede hacerte decidir por un tratamiento más agresivo que otro. Bien, yo en este paciente en concreto, pues lo primero que haría es llamar al farmacéutico y decirme qué tenemos, ¿no? ¿Qué tenemos en el hospital? Y me gustaría que me contestara que tenemos Remdesivir. Eso es lo que quiero que me conteste. Aunque muchas veces me ha contestado que no tenemos, pero bueno, este paciente sería para plantear Remdesivir y también, pues bueno, en la FE estamos participando, igual que en San Juan creo, y en el clínico, y en otros hospitales estamos en el estudio de plasma también. Si estamos en una fase inicial, es decir, que el paciente no lleva 4 semanas de evolución, sino que pienso que está en una fase todavía virémica porque ha venido pronto al hospital, pues lo metería en un ensayo clínico de plasma también. Si no tengo Remdesivir, pues habría que meterlo en un ensayo clínico en realidad. Si queremos saber qué poder
Si queremos contestar a las preguntas de qué hacer en el futuro, pues habría que intentar meter a los pacientes en ensayos clínicos, ¿vale? Y desde luego, pues la dexametasona 6 miligramos o cualquier corticoide a dosis equivalente, porque 6 miligramos es una dosis baja, corresponde a 40 de prednisona o 30 de metilprednisolona, también es una opción. El remdesivir se puede dejar unos 5 días si el paciente va evolucionando bien y parar. Si el paciente va evolucionando mal, se puede alargar a 10 días. El plasma habría que ponerlo cuanto antes y la dexametasona, pues unos 10 días también. Nosotros, antes de que saliera el ensayo de la dexametasona, pues lo que hacíamos es ponerle corticoides en bolos de 125 entre 3 y 5 días, pero en cuanto veíamos que iniciaba la fase inflamatoria, con la intención de intentar cortar esa progresión a inflamación. ¿Vale? En fin, pues eso. Dependemos más del farmacéutico que de lo que uno quiera hacer. Remdesivir, que creo que son unos 2.000 euros por tratamiento, ¿no? Han dicho recientemente. Sí, por eso hay que tener claro que el paciente le hace mucha falta, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues no te vas a librar. Vamos a la siguiente. La siguiente sería un paciente al que vas a dejar de ver pronto porque lo vas a ingresar en la unidad de cuidados intensivos. Mientras ingresa en la unidad de cuidados intensivos, mientras el intensivista dice que sí, que tiene que ingresar y que lo va a intubar o va a considerar el intubarlo, utilizar antes ventilación mecánica, no invasiva, lo que sea, ¿qué harías con ese paciente con infiltrados bilaterales que está evolucionando mal, que sabes que va a ir a la unidad de cuidados intensivos, que está muy malo, que está con un distrés respiratorio y en ese caso, independientemente del tratamiento previo, ¿añadirías alguna cosa más? ¿Añadirías algún medicamento más a los que he dicho que utilizarías en este otro paciente, después de remdesivir, de la dexametasona, del suero a lo mejor de convaleciente? Sí, bueno, pues es el paciente típico en el que hay que irse ya a una inhibición de interleuquinas, ¿no? Lo que tenemos más avanzado es el tocilizumab. La dosis, pues bueno, se ha discutido también en función de la disponibilidad que había de diferentes dosis. Se puede poner una primera dosis de 600 miligramos y si no va bien repetir en las siguientes 12 horas otros 600. Se puede poner 8 miligramos por kilo con un tope de 800 miligramos. En fin, la pauta se puede poner incluso subcutáneo, 2 ampollas subcutáneas si no tenemos intravenoso, pero sería paciente pues para ponerle tocilizumab. Pero si es posible, antes de avisar a la UCI, quiero decir, en cuanto vemos que el paciente no está yendo bien con lo que hemos hecho porque sigue incrementándose la analítica un poco de inflamación, pues no hay que pensárselo mucho. Hay que ponérselo y ya está, porque ese paciente es el que es candidato a ir mal y ir muy rápido. Se deterioran, como ya sabéis, y como habéis visto en vuestra práctica clínica, pues muy rápidamente. Si piensas que le hace falta tocilizumab, pues hay que ponerlo en ese mismo momento. José, pues nada, muchísimas gracias por la precisión y por la forma de contestar a las 3 situaciones clínicas. Salvo que quieras añadir alguna cosa que hayas leído esta mañana, no sé si quieres añadir algún ensayo de última hora, algo que haya entrado a última hora en el correo. Sí, sí, bueno, pues muchas gracias. Precisamente habíamos estado comentando tú y yo el estudio del tocilizumab de los italianos, recién publicado hace muy poquito tiempo, que he tenido ocasión de leérmelo ya un poco con tranquilidad. Y bueno, que es un estudio de tocilizumab que parece que también pues ha ido bien, pero bueno, es un multicéntrico retrospectivo de 3 centros. Bueno, un poco en la línea de lo que ya hay publicado, pero bueno, que confirma que es un fármaco que hay que tenerlo en cuenta y hay que tenerlo en cuenta pronto también, ¿no? Y bueno, también decir que hay estudios interesantes con colchicina y con otros fármacos y que, bueno, pues pueden dar algún resultado sorprendente, ¿no? También yo espero, hemos usado en nuestro hospital bastante baricitinib también, y bueno, el baricitinib también es un fármaco muy interesante porque es por vía oral, porque a nivel de precio es asequible y porque es verdad que se puede asociar a efectos secundarios la inhibición de Janus kinasa de forma un poco global, pero al final estamos hablando de 14 días. Tampoco es que vamos a inmunosuprimir al paciente el resto de su vida, ¿no? Entonces yo creo que aquí el truco es hacerlo pronto, hacerlo rápido y hacerlo de forma intensa. Muy bien.
Muy bien, pues nada más. José, muchísimas gracias. Lo repito, una charla magnífica. Y sin más, vamos a pasar ya a la tercera parte de la webinar de complicaciones y secuelas de la enfermedad, que va a moderar el doctor Carlos Soler, que es facultativo especialista de Medicina Interna del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Valenciana de Neumología y a Laboratorios Kies y la invitación a esta webinar. En este tercer bloque y último bloque vamos a abordar lo que son las complicaciones y secuelas de este más que enfermedad, síndrome del coronavirus, del COVID, que tantos problemas da. La verdad es que creo que es un bloque importantísimo porque es lo que estamos empezando a ver actualmente. Llevamos 4 meses dedicándonos casi exclusivamente al abordaje de la infección aguda, no solo a nivel de tratamientos, que ya ha explicado el doctor Todoli que ha sido muy complicado, que hemos tenido que ir adaptando protocolos día a día, con estudios a veces de bajo poder científico, pero que no teníamos otra cosa a nuestro alcance. Y actualmente estamos empezando a recibir a esos pacientes que pudimos dar de alta de los hospitales, empezamos a revisarlos en consulta y nos estamos encontrando con numerosas complicaciones y secuelas en estos pacientes. Secuelas de todo tipo, respiratorias como no, porque ha sido, digamos, el sistema que ha manejado la enfermedad inicialmente, pero hemos visto que también hay secuelas a nivel cardiovascular, hematológicas, renales, psicológicas, trombofilia, la incidencia de enfermedad tromboembólica es brutal, no solo por la enfermedad sí, sino también por el confinamiento en pacientes con mucha comorbilidad. Y estamos un poco intentando aprender cómo manejar esas secuelas, puesto que no tenemos bases donde apoyar. Para hablar de estas complicaciones contamos con la presencia del doctor Jaime Signes Costa, que todos ustedes conocen sobradamente, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, coordinador del área de tabaquismo de la SEPAR, también investigador y coordinador del Grupo de Investigación de Enfermedades Respiratorias del INCLIVA, donde parece ser que ya han puesto en marcha algunos estudios un poco para comprender y manejar sobre todo estas complicaciones a nivel respiratorio. Así que sin más demora, puesto que veo que además vamos un poco justitos de tiempo, doy paso a la exposición del doctor Signes. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Valenciana de Neumología y en particular a su presidenta, la doctora Eva Martínez, la amabilidad que han tenido en invitarme a hablar de las complicaciones y secuelas de la pandemia por COVID-19 que acabamos de sufrir. Este es el índice que voy a seguir. En primer lugar, voy a hablar de las complicaciones / secuelas, cardiovasculares, hematológicas muy por encima, neurológicas y sobre todo me voy a dedicar a hablar de las complicaciones y las secuelas respiratorias. Finalizaré con unas conclusiones. Realmente hablar del COVID en estos tiempos es una tarea hercúlea. Esta búsqueda en PubMed desde hace 4 o 5 días y vamos ya por 24.600 artículos. Creo que no ha habido nada igual en los últimos tiempos en la ciencia, que en menos de 6 meses debemos estar ya por más de 25.000 referencias. Y lo que se vio ya desde los primeros trabajos es que las personas con alguna comorbilidad, como por ejemplo diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, iban a aparecer con más frecuencia que la gente sin complicaciones. Y además estas personas, en este primer artículo que se publicó, parecía que tenían el mismo comportamiento que respecto a las complicaciones que las personas que no tenían comorbilidades, cosa que con posterioridad se ha visto que no era cierto. Este es otro de los primeros artículos que se publicaron, en el que prácticamente la mitad de las personas tenían una enfermedad crónica y de ellas el 40% tenían enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. Llamaba la atención que solo el 1% de los pacientes de esta primera serie descrita en Wuhan, en China, tenían enfermedades respiratorias. Lo que sí que fue evidente ya desde el principio que prácticamente 1/4 de los pacientes iban a necesitar soporte en cuidados intensivos.
Este trabajo ya demuestra claramente que las personas con comorbilidades, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la diabetes, la hipertensión, iban a tener más complicaciones, iban a necesitar cuidados intensivos, ventilación mecánica e incluso iban a fallecer con más frecuencia que los que no tenían estas enfermedades. Cuando comparamos el comportamiento del virus SARS-CoV-2 con el virus de la influenza, el SARS y el MERS, que también estos dos últimos son también diferentes tipos de coronavirus, se ha visto que el riesgo relativo de tener una complicación, hasta incluso fallecer del COVID respecto a las complicaciones como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, es realmente sorprendentemente alto si lo comparamos con la gripe normal, la gripe anual. Por ejemplo, en las enfermedades cardiovasculares el riesgo de fallecer con una gripe es 1,97 y en el caso del COVID-19 es de 13,64. Lo mismo ocurría con la EPOC. En la EPOC también hay más riesgo de tener un desenlace fatal si tienes una gripe anual, pero en el caso del COVID es francamente alto. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, los mecanismos que explican la afectación cardiovascular con la infección del COVID pueden ser directamente por cardiotoxicidad, comparten receptores como son el receptor de la angiotensina 2, tanto que existe en la vía aérea como en las endotelinas en el endotelio vascular. Puede ser por afectación directa del virus sobre el endotelio o bien mediado por hipoxemia. Puede haber un problema entre alteración de la oferta y la demanda respecto al oxígeno, la tormenta de citoquinas, que todo el mundo hemos visto que ocurre, o bien fenómenos de coagulación intravascular diseminada. Esto puede dar lugar directamente a un síndrome coronario agudo, puede dar lugar a arritmias, puede dar lugar a miocarditis, fenómenos trombóticos venosos que todos hemos visto, o bien insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico. En resumen, las afectaciones cardiovasculares asociadas al COVID pueden ser debidas a la edad avanzada, a los factores de riesgo previos como la edad avanzada, la hipertensión, obesidad, etc. Y esto puede dar lugar a una afectación del sistema miocárdico mediante, como hemos comentado, una alteración de la oferta y la demanda, dando lugar a una insuficiencia cardíaca, dando lugar a un síndrome coronario agudo, pudiendo dar lugar también a fenómenos vasculares o bien de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, como hemos visto todos, e incluso fenómenos de trombosis microvascular en territorios arteriales que están descritos también en la literatura. Respecto a las afectaciones neurológicas, en esta revisión de pacientes con COVID-19, prácticamente el 50% de ellos han tenido enfermedades cerebrovasculares asociadas probablemente por fenómenos trombóticos. Algunos de ellos han tenido síndromes tipo Guillain-Barré, problemas neuromusculares, y ha habido casos también, un 23% de la revisión que hacen estos autores, de cuadros de meningitis o encefalitis. Lo más llamativo de esta revisión es que prácticamente la mitad de los pacientes tienen un pronóstico malo o incluso fallecen. Además, ya se ha visto que la infección por el COVID-19 puede dar lugar a fenómenos de alteración de salud mental, y esta revisión que se ha hecho sobre 43 estudios se ve que los pacientes que han sufrido una infección por el COVID-19 pueden tener cuadros de estrés postraumático, hasta casi en el 100% de ellos. Los pacientes psiquiátricos que han estado infectados han tenido un empeoramiento de los síntomas psiquiátricos. Los trabajadores sanitarios que han sufrido también esta infección les ha podido aparecer clínica psiquiátrica, y en general ellos concluyen que la sociedad ha tenido una disminución de la percepción del bienestar que tenemos habitualmente. Pero realmente el cuadro que ha marcado desde un principio y que todos hemos ido viendo desde el principio, desde el comienzo de la pandemia, es el cuadro respiratorio. Esta es una descripción inicial de los daños que aparecen en los pulmones, en la que hay cuatro patrones, podríamos decir. El primero de ellos ya se ven zonas de opacidades en vidrio deslustrado y engrosamiento septal intraalveolar. En el segundo caso aparecen además zonas, aparte de este engrosamiento septal inter e intralobular, aparecen zonas también con un patrón en empedrado,
Incluso en la imagen C aparecen zonas de condensación con broncograma aéreo, basales, bilaterales, e incluso en el D hay un patrón mixto de condensación y afectación intersticial con derrame pleural bilateral. El abanico de daño pulmonar que se ve en estas radiografías es el que hemos estado viendo todos durante estos meses y cogen desde esto prácticamente a cuadros de distrés respiratorio del adulto, como este que presentamos aquí. El cuadro de este, los autores refieren que al cabo de unos pocos días falleció esta persona tras presentar ese cuadro radiológico. En resumen, desde un primer momento lo que hemos intentado hacer con nuestros pacientes es mantenerlos oxigenados. Han tenido un comportamiento muy parecido a un cuadro de distrés respiratorio del adulto, además del tratamiento médico que hemos ido administrando, inicialmente un poco de forma empírica, luego con algunas referencias que iban apareciendo en la literatura, pero hemos intentado por todos los medios mantener la saturación por encima del 90%. La recomendación es que si eso no se lograba con el oxígeno suplementario que tenemos disponible en las habitaciones, era aconsejable iniciar ventilación no invasiva y sobre todo oxígeno a altos flujos mediante cánulas nasales, que es lo que hemos estado haciendo en la mayoría de hospitales. Si esto no era suficiente, era aconsejable intubar a los pacientes y ya te ponen en las guías las recomendaciones para utilizar volúmenes tidales bajos, forma de proteger para tener una terapia respiratoria de protección pulmonar, y si incluso no era suficiente con esto, utilizar medidas de protección más avanzadas, como podría ser la ventilación mediante ventilación en prono, o bien llegando incluso hasta utilizar el ECMO. Estos datos son de nuestro servicio y yo creo que, como en casi todos los hospitales de la Comunidad Valenciana, la distribución del trabajo ha sido entre medicina interna y neumología, y los casos que nos asignaron a nosotros, que nosotros hemos cuidado, han sido aquellos pacientes con procesos más graves desde el punto de vista respiratorio o de oxigenación y que además eran subsidiarios de cuidados intensivos. Por tanto, el sesgo de presentar estos datos es que no es una población, entre comillas, habitual quizá. Por eso, prácticamente el 25% de los pacientes que nosotros hemos cuidado han precisado ventilación mecánica invasiva, han estado en la UCI un tercio de ellos. Nosotros hemos ventilado a un 14% de los pacientes, la mayoría de ellos, como he comentado, con soporte, con Airborne, literalmente, y también nos llamaba la atención que la mayoría de los pacientes que hemos tenido han tenido una serie de comorbilidades como las que ya se describieron en los primeros trabajos en China. Bien, la parte de las secuelas, yo creo que siguiendo un poco lo que dijo Cicerón, no podemos dejar de conocer lo que hemos pasado, nuestra historia, porque si no lo vamos a repetir. Entonces, tenemos una serie de enseñanzas que nos llegan de la pandemia que hubo, perdón, de la epidemia, no digo pandemia, de la epidemia que hubo tanto por el SARS como por el MERS a principios del siglo XXI, en la que se vio que a los 3 meses del alta de pacientes que habían tenido una infección por el SARS, tenían una afectación de la difusión, concretamente cerca del 21%. Y así todo, casi la mitad de ellos no mejoraban las pruebas de función respiratoria, en concreto del TACAR. Esto se vio a los 3 meses, esto se vio también a los 6 meses, el porcentaje de pacientes con una difusión por debajo del 80%, con alteración de la difusión al menos en grado leve, era del 15% y se mantenía prácticamente hasta el año, con una afectación con una leve restricción del 4% de los pacientes, con alteración en la capacidad de hacer el test de ejercicio de los 6 minutos marcha, y un cuarto de ellos seguían con afectaciones radiológicas. Curiosamente, algunos de ellos, este es un estudio publicado en Respirology, en que analizan, por una parte, las alteraciones en la función pulmonar, también, por otra parte, las alteraciones respecto a las alteraciones en la incorporación al mercado laboral. Llama la atención algo que era que se podía suponer, que era que los pacientes que han estado en UCI o han estado intubados tienen un comportamiento peor respecto a la función pulmonar y a la capacidad pulmonar y a la difusión,
cosa habitual en los pacientes que tienen un distrés respiratorio del adulto, pero lo que se veía también es que a los 2 años casi un 30% de las personas que habían sufrido esta enfermedad seguían sin poder incorporarse al trabajo, y concretamente los trabajadores sanitarios solo se habían incorporado el 70%, es decir, que había un 30% que seguían con afectación permanente de su capacidad de trabajo o de vida normal. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ocurre porque hay una mezcla un poco explosiva, ¿no? Las infecciones víricas y la edad y la fibrosis, esas 3 cosas tienen relaciones entre ellas. Se ha visto que algunos de los virus se han asociado con fibrosis pulmonar, como por ejemplo el virus de la hepatitis C, el adenovirus, el virus del citomegalovirus. En concreto, el virus de Epstein-Barr se ha asociado a formas familiares de fibrosis pulmonar, el herpes, etc. Y además se ha visto que con la edad los fenómenos de reparación pulmonar, de reparación de cualquier parte del organismo, están alterados, y esto podría explicar 2 hechos. El primero es que las personas de mayor edad tienen más riesgo de desarrollar una fibrosis pulmonar, y también podría ser que esto tuviera que ver con la aparición de fibrosis pulmonar en pacientes que hayan tenido afectación por el virus, una afectación por un virus. Pero es que concretamente parece ser que el coronavirus tiene una predilección especial para desarrollar fibrosis pulmonar. Estos virólogos de Baltimore demostraron que infectando o bien ratones normales, que ellos lo que ponen ahí, ratones salvajes, de la forma normal de ratones, o ratones modificados genéticamente en los que había una sobreexpresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico, del EGFR, se veía que tras la infección por coronavirus, por el SARS, inicialmente no había más que curación pulmonar, curación de la herida, pero conforme pasaba una semana había una sobreexpresión de aquellos genes relacionados con la aparición de fibrosis, no en los ratones salvajes, sino en los ratones modificados genéticamente. Por tanto, con estos hallazgos que ya conocíamos, nos planteamos una hipótesis que fue intentar conocer si el SARS era capaz de provocar, el SARS-CoV-2 podía poner en marcha fenómenos de fibrogénesis en los pacientes que habíamos tenido ingresados. Quiero agradecer algunas de estas diapositivas, me las ha dejado mi compañero y amigo y uno de los participantes, José Norberto Sancho, que está en el Hospital de San Juan de Alicante. Y bueno, pues tenemos una beca del Instituto de Salud Carlos III, hemos inscrito el estudio en el Clinical Trials y es un estudio prospectivo, multicéntrico, observacional. Participamos 10 hospitales de la Comunidad Valenciana, 2 hospitales de Murcia, un hospital de Madrid y un hospital de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La idea de este estudio es ver los pacientes que van a desarrollar cambios fibróticos pulmonares a corto y medio plazo que hayan sobrevivido, de los que han sobrevivido una infección pulmonar por SARS-CoV-2. Además, estudiar el grado de afectación de la función pulmonar, concretamente ver si hay restricción, ver si hay alteraciones de la difusión y la relación con las variables clínicas que han pasado. Y además, queremos conocer los marcadores biológicos en estos pacientes que hayan sobrevivido para ver si hay relación entre estos marcadores, que algunos de ellos son conocidos como responsables de los cuadros de fibrosis pulmonar idiopática, aparecerían también asociados a estas infecciones por virus. Los criterios de inclusión y exclusión son muy sencillos. La aceptación del consentimiento informado, una expectativa de vida mayor de 1 año, pacientes de más de 18 años que hubieran estado o que han estado ingresados por una neumonía bilateral por el SARS-CoV-2. La exclusión es que existiese previamente una enfermedad intersticial. Estamos analizando cuáles han sido las características de la neumonía durante el ingreso, pues aparte por las características demográficas y clínicas, los signos y síntomas que han tenido. Hemos utilizado una puntuación que es el RAIL score para ver el grado de afectación pulmonar en la radiografía, la evolución clínica, el uso de terapias respiratorias, el análisis de los marcadores biológicos en el laboratorio, como la procalcitonina, la PCR, el TNF-alfa, las interleuquinas 6, 8, etcétera, ferritina,
que todos hemos estado analizando durante el seguimiento de estos pacientes. Y luego, en el momento del alta, hemos estado analizando, vamos a analizar la presencia o no de disnea, clínica de otros signos como tos, dolor torácico, etc. Vamos a hacer pruebas funcionales respiratorias a estos pacientes y les haremos técnicas de imagen como una radiografía simple de tórax y un TACAR si existen alteraciones radiológicas o hay alteración de la difusión o de la capacidad pulmonar, de la capacidad forzada vital. Vamos a analizar unos biomarcadores como son la periostina, las metaloproteasas, osteopontina, antimementina, EGFR, etc. Este es el cronograma que vamos a seguir. Al 1 o 2 meses hemos tenido muchas dificultades, como imagino que como todos vosotros, para el seguimiento de los pacientes. En el primer mes, prácticamente 6 semanas después del alta, estábamos aún en el confinamiento, no podíamos ver pacientes de forma ambulatoria. Ha sido un poco complejo esto, lo estamos viendo ya que algunos de ellos llevan 6 o 7 semanas tras el alta. Los vamos a ver también a los 3 meses, a los 6 y a los 12 meses. Los primeros resultados los tenemos que presentar a los 6 meses. El Instituto Salud Carlos III nos obliga a que a los 7 meses de iniciar el estudio presentemos los resultados que tengamos, pero nosotros vamos a continuar 12 meses porque estamos convencidos de que vamos a ver datos más a largo plazo. ¿Cómo están las cosas hasta ahora? Bueno, llevamos 30 o 40 pacientes. Soy conocedor de muchos de los que me estáis escuchando, estáis participando en el estudio. Ha habido problemas con los CEIM de algunos centros. Tenemos dificultades porque los laboratorios de exploración funcional no estaban trabajando como estábamos antes del COVID, por razones obvias, por razones de seguridad hacia nosotros y hacia los pacientes. Y esto ha hecho que las cosas fuesen un poco más lentas de lo que nos hubiera gustado. Pero nosotros ya llevamos entre 30 y 40 pacientes. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Pues bueno, hemos visto algo que esperábamos, que es prácticamente el 100% de los que han ingresado en la UCI tienen alteración de la difusión y además tienen alteración radiográfica y del TAC, el 100%. Esto era esperable porque probablemente son pacientes que han tenido un distrés respiratorio del adulto, pero las cifras estas son muy superiores a los distrés respiratorio por otras causas. Es llamativo también que las neumonías bilaterales, yo he puesto ahí no severas, es un poco una incongruencia, pero vamos, neumonías bilaterales que hemos tenido ingresadas, que no han necesitado, han sido severas porque las hemos tenido en el hospital, pero no han precisado cuidados intensivos. En ellas prácticamente un 30% tiene afectada la difusión. Nos llama la atención una cosa y es que los pacientes, sobre todo los que han estado más graves, no refieren síntomas. No sé si es que minimizan de lo mal que han estado o que realmente tienen pocos síntomas. Voy a presentar un par de casos para que veamos lo que estamos siguiendo en la consulta. Este es un varón de 55 años que el único antecedente es que era fumador, estuvo ingresado en medicina interna y ante las necesidades altas de oxígeno fue pasada a neumología, donde iniciamos terapia con gafas, bueno, con cánulas nasales alto flujo, con Airvo, que estuvo prácticamente 3 o 4 días con una FiO2 de 70%. El tratamiento ha sido con antirretrovirales, antipalúdicos, macrólidos, todo lo que podíamos utilizar y fue mejorando progresivamente. Lo vemos en la consulta, está asintomático, la función pulmonar es normal y el FIO1 también es normal y la difusión es del 88%. Esta es la radiografía durante el ingreso y esta es la radiografía ahora en el control, que parece que persista en un aumento de tractos fibrosos. En resumen, a pesar de que no haya afectación en la función pulmonar, le solicitamos un TAC torácico en el que aparecen unas zonas en el lóbulo superior derecho, periféricas, unas zonas de alteración reticular muy leve, con algunas zonas con muy discreto panal, no me atrevería a decirlo, y eso es lo único con unas zonas de enfisema que tenía el paciente. Este es otro caso de una señora de 53 años, ninguno de los dos han estado en UCI, pero esta señora tenía antecedentes de neo de mama, ingresó
y el único suplemento que tuvo fue oxígeno, vamos, la única terapia respiratoria fue oxígeno a altas dosis, vamos, con gafas nasales una FiO2 alta o con Ventimas sin necesidad de terapia respiratoria, oxígeno con Airvo. El tratamiento también fue con toda la medicación que utilizábamos habitualmente, fue mejorando, se dio de alta y en la consulta refiere que persiste una disnea a esfuerzos intensos como única clínica, ¿no? Se encuentra relativamente bien. Esta señora sí que tiene una normal espirometría, pero una afectación de la difusión con un 55%. Este es el TAC que se hizo durante el ingreso, porque se sospechó que podía tener un tromboembolismo pulmonar, se le hizo este TAC. Estas son las imágenes en el parénquima pulmonar, con zonas casi de zonas de fibrosis con afectación de la trama intersticial. Y cuando la vemos en la consulta ha mejorado, el radiólogo nos dice que ha mejorado mucho, pero persisten zonas de vidrio deslustrado basales que no sabemos qué va a ocurrir con esa afectación. Otros hallazgos que hemos tenido en algunos otros pacientes son también esas zonas de vidrio muy leve, sin afectación clínica, o bien en este caso también unas zonas periféricas con muy leve vidrio que tampoco conocemos si eso va a desaparecer o va a persistir o va a dejar alguna secuela. En resumen, ya para finalizar, las conclusiones, la primera es una pregunta y no tengo la respuesta. No sabemos cuál es el significado de estos cambios pulmonares, que vemos sobre todo los que parecen que han mejorado o más leves. No sabemos si eso va a persistir a lo largo de los meses o va a desaparecer. La segunda conclusión que tenemos o que saco de lo que hemos vivido es que la situación con respecto al SARS de 2003 es muy preocupante desde mi punto de vista, básicamente por la cantidad de pacientes que ha habido afectados tanto en España como en el resto del mundo. Recordemos que en el SARS afectaron 8 o 9 mil pacientes, de los cuales fallecieron 800 o 900, pero en España llevamos 240.000 pacientes que han tenido una infección por el SARS-CoV-2. Con que el 20% de los pacientes tuviesen alguna afectación fibrótica a medio y largo plazo, estaríamos hablando de 40 o 50.000 pacientes. Por tanto, esto yo creo que va a ser una demanda muy intensa para los servicios sanitarios, sobre todo los servicios de neumología, que vamos a tener que seguir y vamos a tener que pensar qué hacemos si tratamos a estos pacientes. Ahí viene la tercera conclusión. Yo creo que vamos a obtener información para el control y el seguimiento de las enfermedades intersticiales, en concreto de la fibrosis pulmonar idiopática. Estoy seguro que quizá tendremos que plantearnos utilizar algún tipo de tratamiento en nuestros pacientes si persisten estas lesiones fibróticas a lo largo del tiempo. Y nada más, creo que esto es un poco la visión que hemos tenido desde neumología respecto a las secuelas, que como he explicado, creo que van a ser preocupantes desde el punto de vista respiratorio, y quedo a disposición vuestra para las preguntas que consideréis oportunas. Muchas gracias, Jaime, por la excelente ponencia. Y un poco a raíz de una diapositiva que ha puesto antes el doctor Mascarós sobre la diapositiva esta de signos, síntomas, para intentar diferenciar a qué virus nos enfrentaremos dentro de unos meses cuando tengamos la avalancha de todos los virus estacionales. No sé si está estudiado si existen diferencias que podamos aplicar para identificar las neumonías víricas habituales de las neumonías por COVID. Bueno, hay varias cosas. Una de ellas vamos, cuando las veamos en el hospital, realmente el comportamiento de lo que hemos visto hasta ahora es diferente de la gripe estacional. Hay un hecho que se ha constatado, yo creo que lo hemos vivido antes y luego han tenido que ser cuando se describieron los casos en Estados Unidos, cuando se habló de los hipoxémicos felices estos, ¿no? Entonces, de hecho, en algunas zonas que no tienen tan desarrollada la atención primaria, como es en Europa, se habló de intentar que la gente tuviese acceso a pulsioxímetros, cosa que tenemos aquí todos, ¿no? Y yo creo que esa es una de las variables, ¿no? Yo creo que esta neumonía, si se vuelve a
haber un rebrote y tenemos este otoño, habrá que vigilar un poco la saturación de oxígeno de los pacientes, porque realmente es una de las cosas poco llamativas, ¿no? Tienen poca disnea cuando están infectados por el SARS-CoV-2. La explicación de esto no la conozco, no se conoce con certeza, ¿no? Hay diferentes teorías. Hay una teoría que habla de que hay escasa afectación de la compliance pulmonar en comparación con un distrés respiratorio del adulto. Cuando los pulmones no están tan rígidos hay mucha menos disnea. Parece ser que esto es debido a que se afecta también lo que es la zona intersticial, la zona vascular propia del pulmón, pero bueno, son especulaciones. Lo que es cierto es que tienen poca sintomatología de disnea, al menos en algunas ocasiones. Sí, esto es algo que a todos nos llamó la atención cuando evaluabas a pacientes que estabas ya casi listo para darles el alta, que ellos mismos te solicitaban, envíame a casa, doctor, envíame a casa, y cuando les hacías caminar, ¿no? La desaturación era alarmante y te replanteabas el alta domiciliaria. Y yo no sé si habréis llegado a revisar este tipo de pacientes, o es un poco pronto, pero no sé si habréis observado algún tipo de secuelas a posteriori en estos pacientes que llamas hipoxémicos felices. Sí. Bueno, lo he dicho un poco de pasada. Nos llama la atención, no estoy seguro cuál es la explicación, nos llama la atención que los que han estado muy graves refieren tener menos síntomas que los que han estado menos graves. No sé si es que realmente han estado tan malitos cuando los hemos tenido ingresados que ahora minimizan los síntomas. Y luego hay un grupo de pacientes que han estado ingresados por una neumonía bilateral que han requerido soporte de oxígeno con gafas nasales o con Ventimask y que aún se quejan sobre todo de astenia, como de falta de fuerza. Es como si probablemente hubiese más afectación del territorio muscular que en una neumonía bacteriana, por ejemplo, ¿no? Ellos refieren que les falta aún como energía, ¿no? Que han pasado ya un mes y medio y se encuentran mejor, pero aún notan como si tuvieran... De hecho, también hemos constatado pérdida de peso mantenida en el tiempo. En cuanto nos llega una pregunta en cuanto al estudio que has comentado que lleváis en marcha, yo no sé si tendréis ya datos o resultados de algunos pacientes, pero bueno, preguntan un poco a ver los resultados, qué alteraciones radiológicas o funcionales estáis encontrando en los pacientes que estáis revisando actualmente dentro de este estudio. Bueno, la sensación que tenemos por los datos que, como he comentado, llevamos unos 30 o 40 pacientes, es que la gente que ha tenido una neumonía, podríamos decir, más leve, que en teoría es fácil que no tuviera ningún tipo de alteración de pruebas funcionales respiratorias o de alteraciones radiográficas, al menos a las 6 u 8 semanas, que prácticamente es el tiempo en que los hemos visto, un 25% de los pacientes tienen secuelas o bien en la función pulmonar o bien en la radiografía. Y cuando el grupo de pacientes que analizamos son pacientes que han estado ingresados en la UCI, muchos de ellos con ventilación mecánica invasiva, es prácticamente el 100%. Como he comentado en la evolución en el cronograma del estudio, no sabemos con certeza qué significa eso a medio plazo, o sea, a 6 y 12 meses. Es muy probable que queden secuelas. Y no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos si vamos a tener que tratarlos o no. Y en cuanto al manejo de la fibrosis secundaria a las neumonías por COVID, ¿hay algún manejo o algo que se puede hacer para intentar que la evolución sea mejor? ¿Se está haciendo algo? Muy reciente hay un Lancet de Respiratory Medicine que habla es un artículo de opinión sobre esto, ¿no? Y un poco plantea el papel de los antifibróticos, que ya se utilizan algunos de ellos en la fibrosis pulmonar idiopática, como la pirfenidona y el nintedanib, en el COVID, ¿no? en la infección por el SARS-CoV-2. Realmente es especulativo. Sí que es cierto que tienen una tabla en la que demuestran que además de algunos de los antifibróticos, como por ejemplo los inhibidores de los mTOR, como la rapamicina, sí que tienen además un efecto antiviral demostrado, además de efecto antifibrótico, y de hecho hay varios
estos ensayos clínicos. Hay en concreto un ensayo clínico con pirfenidona inhalada. Es el único ensayo clínico que está haciéndose con estos antifibróticos. Hay algún ensayo clínico con hierbas chinas, unas hierbas chinas que no he podido aprenderme el nombre, es un nombre extraordinariamente largo. Pero bueno, se está trabajando en ello, aunque de momento no hay obviamente datos al respecto. Insisto que casi seguro que cuando llevemos ya varios meses o a lo mejor un año y los pacientes persistan con secuelas, es muy probable que tengamos que utilizar antifibróticos que utilizamos o que empleamos habitualmente en la fibrosis pulmonar idiopática. Y ya para finalizar y un poco fuera de las complicaciones secuelas habituales clínicas que estamos viendo, ya como interés personal, ¿qué secuelas organizativas a nivel sanitario veis en vuestro hospital? Porque hemos tenido que cambiar nuestra manera de actuar totalmente, hacer equipos, cambiar la asistencia, olvidar nuestras consultas, cambiar incluso estructuras físicas del hospital. Y era un poco por saber a nivel de vuestro hospital cómo lo habéis manejado, porque la verdad es que ha sido bastante estresante. Bueno, eso es una situación que yo creo que va a marcar, creo que vamos a vivir de otra forma. No solo en los viajes de avión, sino además en la forma de trabajar como médicos, ¿no? Yo creo que esto es un cambio muy profundo que aún no estamos realmente... no conocemos con exactitud hasta dónde va a llegar, pero bueno, para empezar, una cosa que hemos visto, que hemos comentado todos, que habéis comentado los ponentes que me habéis antecedido, es que hemos trabajado en equipos, se han creado equipos para olvidarnos un poco de los servicios y pensar en atender pacientes o en atender procesos patológicos, ¿no? Yo creo que esa es la primera cosa. La famosa frase tan utilizada de la continuidad asistencial entre la atención hospitalaria y la atención primaria, eso realmente lo hemos vivido, se va a quedar para siempre. Y otra cosa que se va a quedar para siempre, estoy convencido, es que vamos a tener que aprender a hacer cosas que aportemos valor a los pacientes. No se trata de tener consultas con 25 o 30 pacientes, como hemos tenido hasta hace unos meses. Esto no nos lo van a dejar hacer. Los pacientes no van a querer venir a vernos cada 6 meses o cada 3 meses para que le preguntemos qué tal está y que nos diga que está bien, o que nos diga estoy bien, pero hace un mes estuve muy malito. Eso no lo vamos a poder seguir haciendo, porque los pacientes no lo van a permitir, nuestros gestores tampoco, y vamos a tener que cambiar, no solo con las medidas de protección como las que estamos llevando a cabo para proteger a los pacientes y protegernos a nosotros, sino además con actuaciones de telemedicina o del tipo que sea, en la que aportemos cosas al seguimiento de los pacientes y, por descontado, en contacto con atención primaria. Eso es algo que, si antes lo hacíamos, ahora va a ser algo sí, obligado. Bueno, pues creo que hemos llegado al fin de las preguntas y doy paso a la doctora Ana Martínez para que clausure el acto. Muchas gracias a todos. En nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Valenciana, quiero agradeceros a todos los ponentes y a los moderadores las magníficas charlas que nos habéis dado y las discusiones tan interesantes. Creo que hemos aprendido mucho y que nos hemos dado cuenta de que todavía nos queda mucho por conocer y mucho por hacer en esta enfermedad. Y hemos abordado los aspectos, creo que nos están preocupando más a todos ahora. Desde el punto de vista de los médicos de atención primaria, pues el diagnóstico, el estudio de contactos, los casos más leves, que son los que se están diagnosticando ahora, los están llevando ellos, y estos aspectos diagnósticos y seguimientos pues están muy centrados. Nosotros, que los neumólogos, estamos también muy enfocados a diagnosticar y tratar precozmente las posibles secuelas pulmonares que puedan tener. El estudio tan ambicioso y tan interesante que el doctor Signes nos ha contado, que abarca a la mayoría de hospitales de la Comunidad Valenciana, tenemos mucha confianza en que nos dé resultados favorables, pero estamos viendo pues que nos parece que van a ser muchos los pacientes los que vamos a tener que seguir y que tratar, porque van a tener estas secuelas pulmonares, muchas de ellas relevantes.
Y desde el punto de vista de los infectólogos, creo que todo lo que está saliendo ahora publicado para saber qué tratamientos son los más eficaces y cómo debemos tratar a los pacientes y si volviéramos a tener estos rebrotes con neumonías, pues creo que han quedado muy bien establecidos, muy bien actualizados en la charla que hemos tenido hoy. Así que, como digo, os doy las gracias a todos enormemente, a la gente que habéis estado ahí escuchándonos, por supuesto, también. Y esperemos que nos volvamos a reunir en otro punto de encuentro. Muchas gracias y